ya hice la primera comunicación, me dijeron que iban a averiguar que esa aula es compartida con lenguas extranjeras. Les digo que todas estas 2 semanas la he estado viendo vacía y que hay otra aula vacía ahí en el segundo piso también, a ver si se puede conseguir prestada esa aula para no caminar hasta el cuarto piso del C3. El C3 es el que le decían antes el Titanic. El problema con ese edificio es que me queda bien lejos y me va a ser bien problemático moverme hasta allá, pero donde manda capitán no manda marinero. Si no se puede, pues nos vamos a tener que trasladar allá, mientras parece que van a estar arreglando las aulas del cuarto piso y que las van a dejar buenas, funcionales y cómodas. Entonces vamos a estar viendo qué nos toca. Podríamos, sé que hay una forma y que se está trabajando de que unos días sí son presenciales y unos días se pueden hacer así virtuales, pero no nos conviene a nosotros, porque ya con esta clase prácticamente estaríamos terminando la última, siempre estaríamos entrando en como un día presencial, un día eh, virtual. Entonces esa parte sí se nos haría un poco como largo y problemático. Entiendo yo que sería mucho más fácil y mucho más funcional si estaríamos en una sola modalidad, pero ya sabemos cómo funciona la universidad va armando y va arreglando las cosas en el momento, nos va a pedir a nosotros que nosotros hagamos ese acomodo, que hagamos ese arreglo, y vamos viendo qué nos va a tocar. Ok, para el día de hoy vamos a aprovechar esta parte virtual, vamos a darle una revisión al TestMap otra vez para que tengan otra guía del TestMap. La clase se está grabando para que puedan revisar lo que se va a hacer con esa tarea. Son las 2 tareas que ustedes van a entregar. Ya estamos terminando, ya solo nos quedaría el, un- el control de lectura. Haríamos un examen con las 2 presentaciones que tenemos y entregarían ustedes estas 2 tareas que tienen que entregar, y ya con eso estaríamos terminando esta primera unidad. Les decía a ustedes que este corte de esta primera unidad se hace para que no sea tan largo. Si unimos la prueba del DAT y la prueba del PMA, que es lo que viene después con este contenido, el examen se hace increíblemente largo y normalmente no les va muy bien. Les decía que probáramos a hacer unas pruebas antes, que se siente de nuevo volver a estar sentado en un examen presencial, y para irnos acostumbrando. Llegamos hasta aquí. De lo que están viendo en presentación, ¿lo reconocen? Supuestamente es el día jueves. Tengo un mensaje aquí de cuándo es la prueba. La entrega de tareas la voy a dejar para la siguiente semana, para el siguiente fin de semana sería más o menos. Si no es este fin de semana, sería la siguiente semana. Por las primeras tareas no me preocupo, las primeras tareas siempre son de prueba y me sirven a mí para ver cómo andan ustedes en el desarrollo de sus informes. Es una tarea larga, eh, especialmente este TestMap. Cuando hacemos en el análisis de resultados de la entrevista, nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer un resumen. Fíjense bien, todavía no está explicado cómo hacer bien este informe. Necesito ver algo, necesito ver un avance de ustedes, necesito que tengan más o menos hecho su mapa de entrevista para poder venir y que agarremos la siguiente parte. El informe es sumamente sencillo. Este informe no me lo entregan ahorita. El informe de entrevista lo entregan ustedes al final. Lo entregan hecho eh, aplicado. Ustedes van a venir y sentarse con su cliente, van a venir y tomarse un tiempo bien específico para saber cómo ir arreglando sus preguntas hasta que estén listos para hacerlo. Una vez que ustedes me entreguen el TestMap y el TestMap ya esté calificado y esté de vuelta, ustedes vienen y hacen una pequeña práctica con él. Se lo aplican a ustedes mismos. Lick, pero si no lo va a aplicar nuestro sujeto, sí, pero su TestMap, su intento de entrevista es propio, digamos. El de Catering es de Catering. Entonces, Catherine, antes de irlo a aplicar, que lo pruebe a aplicar ella. No es tan importante las respuestas que ella va a dar en ese momento, sino que si las preguntas funcionan. Hagan una prueba rápida con alguien, le piden a alguien, le dicen, mira, necesito practicar para una entrevista, es una entrevista larga donde voy a hacer un montón de preguntas, y necesito un conejillo de India para probar la prueba, para probar si mi entrevista funciona, no si las respuestas las puedo analizar. Eso lo van a dejar para el final. Una vez que ustedes ya hayan hecho una prueba para ustedes y han hecho una prueba con alguien más, entonces ustedes dicen, ya estoy listo para llamar a mi sujeto y decirle que nos reunamos. Recuerden que la entrevista con su sujeto no es que no la van a poder repetir. No conviene que dejen un montón de espacios en blanco. No conviene que su entrevista quede incompleta, porque después van a tener que estarle hablando cada rato y comunicarse cada rato y estar buscando esa información, y van a estar como siempre buscando esquinitas. Voy a llegar a trabajar hoy en mi informe de entrevista
y de pronto me voy a dar cuenta que tengo una de las variables que no la pregunté bien. Entonces, normalmente lo que esperamos es tener ya la prueba de esa variable y a través de los resultados podemos guiar mejor lo que nos haga falta, lo que no pudimos concluir o lo que no pudimos sacar. En la parte en el mundo real es al revés. Con la entrevista, nosotros venimos y determinamos y hacemos una guía de qué esperar de esos resultados en las pruebas. Entonces, nuestra entrevista la hacemos lo más completo posible y la prueba nos viene a nosotros a complementar mucha de la información que ya tenemos en la entrevista. De nuevo, en el caso de ustedes, necesitan venir y desarrollar una buena entrevista lo mejor posible y la van a ir acomodando y la van a ir mejorando conforme tengan su avance con su sujeto. Cuando ustedes hacen un informe de entrevista, déjenme ver si tengo por aquí, informe de entrevista. Vamos a ver, tal vez aquí al final hay uno. Nosotros lo que buscamos, este es un informe integrado completo. Aquí al final del informe integrado en los anexos, tiene que venir la entrevista en algún lugar. La veo porque normalmente es, a ver, informe de entrevista, aquí está. Es un informe normal. Aquí ustedes ya manejan directamente lo que es el motivo de consulta que sacaron en su misma entrevista. Ya no se lo inventan el motivo de consulta ni lo acomodan, sino que lo hacen ustedes directamente bien. La entrevista, al igual que todos los instrumentos, va a tener su prueba aplicada. Entonces, esta es una entrevista vocacional. Esta entrevista la hacen ustedes. Le ponen, normalmente sería como una clave. ¿Qué fecha tiene? 2022 va a ser su entrevista. Y si le quieren poner una abreviatura, si le quieren poner algo, ustedes la van haciendo. Entonces, esta entrevista va a llevar el nombre de quien la crea. O por lo menos una abreviatura. En este caso lo dejo con la libertad. La conducta observada. Esta persona de seguro se la autoaplicó. Ana dice que llegó media hora, aproximadamente de 1 hora y media. Normalmente hay más condiciones. Aquí es donde la conducta observada va a ser más amplia y donde vamos a ver como una actitud general de nuestro sujeto a la hora de venir y llegar. Cómo llega, si llega alegre, si llega animado, si contesta todo, si tiene quejas, si tiene algún tipo de situación. ¿Qué explicamos nosotros en la conducta observada? Explicamos todas aquellas características, explicamos todos aquellos detalles en donde nuestro sujeto no nos está dando... eh, donde nos está dando más, perdón, donde tenemos alguna parte en conflicto sobre la temática que estamos hablando con el sujeto, o en donde el sujeto nos da una clave con la finalidad y la pertinencia de la orientación vocacional, qué es lo que quiere el sujeto para sí mismo, cuáles son sus habilidades, inteligencia, valores, intereses, personalidad. Y en cada uno de esos párrafos nosotros vamos a tratar de concluir. Donde menos conclusión y menos interpretación que vamos a hacer va a ser en los biodatos. Entonces, si ustedes se fijan, biodatos tiene su espacio, madurez vocacional, autoeficacia, intereses vocacionales, personalidad, motivación al logro, autoconcepto. Si ustedes se fijan, aquí no está escrito nada de la historia. Vamos a llegar a la historia. Vean las variables que están puestas ahí. Y no me entregó, vamos a ver si está al final. Estas son las otras pruebas. Vamos a ver si por allá al final en los anexos viene la entrevista llena a mano y la autobiografía llena a mano. Eso que aparece ahí a colores son todos los pruebas que se aplican y esta persona no me entregó la entrevista y la autobiografía. Déjenme ver si puedo encontrar otro. Por ahí tengo regado varios informes en varios lugares como para acceso rápido y que no se me vayan a perder. Primera semana, programación, edición 4, entregas. Ok, déjenme buscarte. Tengo que buscar en otro disco duro, permítanme. Vamos a ver, informe de entrevista integrado, más en este integrado también está, al final vienen todos los anexos. Ok. 16. No, esta persona tampoco lo entregó. ¿Qué es lo que ocurre al final con la entrevista? Como ha pasado mucho tiempo, lo han dejado, no han avanzado. Ok, vamos a hacer un informe de autobiografía. Fíjense bien.
Les quiero enseñar la parte de los anexos con la autografía. Este es el primer informe. Vean la calidad, cómo se mira diferente. Vean los datos generales, el motivo de consulta, la prueba aplicada, que inclusive aquí la información está vacía. Buscarla puso la persona que lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque este es el primer informe que me entrega. Entonces normalmente se espera así como que usen estos puntos y estas cosas en medio del informe que normalmente no se utilizan. Pero vean cómo se entrega la autobiografía. Vean que tiene que ir con la letra de la persona que lo llenó. A diferencia, cuando veo en la entrevista, ¿dónde está la entrevista? Permítame que tengo, son como 50 archivos en cada carpeta y hay que andar buscando. Me parece que este fue el periodo que ellos decidieron, ay no, qué larga la entrevista, la dejamos para el final, no la hacemos. Tengo muchas cosas que hacer y lo dejan para el final. Y normalmente la entrevista vale 10 puntos de ese informe. 10, 15 puntos dependiendo de cuánto se trabajó. Déjenme ver aquí hay otro integrado, tal vez aquí. No, tampoco. Vamos a ver, Otis. Es que será, y este es el integrado. Fotografía, DAT, MA, Otis, Raven 16. No, mucha gente me acuerdo que este periodo me dijo, le entregamos después, o se lo vamos a mandar ya con las notas revisadas, me empezaron a enviar esos informes. Ok, vamos a parar aquí con la revisión del informe. Esta entrevista, cuando la estén trabajando, pudimos ver en el otro informe, que a ver qué lo hice ahora, que es un párrafo por cada una de estas variables. Entonces, la finalidad es concluir qué característica, qué detalle, qué observación hicimos nosotros a través de nuestro instrumento, a través de autoinforme. O sea, el sujeto comenta, el sujeto dice si esa entrevista, si esa variable la utilizamos como un marcador que denota si hay o no hay orientación vocacional, o si el sujeto tiene o no tiene esa variable influyendo en su orientación vocacional. Entonces necesitamos esta parte, necesitamos el TESMA. Esta primera parte que vamos a tener en el TESMA, esto que tenemos aquí en los biodatos, esta concepción, es lo que nosotros tenemos que responder. Este concepto que tiene esta persona son los acontecimientos biográficos referidos a los hechos del pasado que otorgan información sobre la historia personal y experiencias del individuo. Es lo que nosotros vamos a responder a través de los biodatos, de los acontecimientos biográficos y los referidos a hechos del pasado que nos da información sobre la historia personal y las experiencias del sujeto. Encontramos que la variable está o no está, o para cierta parte de la información, el sujeto ya tiene estas tendencias o tiene estas características. El sujeto viene de un lugar o viene de una situación o presenta alguna variable o presenta algún detalle en sus biodatos que nos dice que por medio de la variable podemos determinar si lo que el sujeto ha decidido hacer, si el sujeto ha decidido estudiar bachillerato y no tiene una opción a universidad, aquí tenemos que venir nosotros a hacer la parte de orientación y guiarlo a que nos dé la mejor respuesta posible sobre qué le gustaría hacer. Vamos a tener una parte directa que se llaman intereses. Los intereses los vamos a dividir en intereses manifiestos e intereses específicos, intereses trabajados, intereses, hay unas divisiones que tienen que sacar ustedes del material del capítulo 4, en donde la mejor forma de hacerlo es preguntarle al sujeto qué le interesa. Es que realmente quiero ser minero australiano, pero también quiero ser salvador de ballenas, pero me quiero dedicar a la psicología forense. Normalmente el sujeto ahí, en base a sus intereses, nos está dando un abanico bien amplio. Entonces, los intereses, según la información que le sacamos al sujeto, según el nivel de madurez que el sujeto tenga, según la capacidad de expresar que el sujeto tenga, nos va a dar unas mejores respuestas, nos va a dar unas más pobres. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que venir e ir viendo cuál es la, la información pertinente que vamos a colocar en nuestro informe. De las opciones que podemos poner es, sí, a través de la variable de biodatos que evalúa esto, encontramos esto. Podemos utilizar información que el sujeto dijo en su entrevista y podemos venir y colocarla como parte. El sujeto manifiesta que su interés principal
en la pregunta número tal se le hizo al sujeto, podemos volver a poner la pregunta solo para dar más contexto en nuestro análisis de resultados. ¿Cuál es su interés específico para una maestría? El sujeto respondió, maestría en esta y la otra. Entonces, de ahí ya tenemos nosotros la información para poder tener ya nuestro motivo de consulta o tenerlo confirmado eh, y ya hablar directamente de qué es lo que hace el sujeto. Entonces, nos enfocamos en base a eso que quiere. Fíjese que realmente no tengo ningún interés en sacar nada ahorita. Esa podría ser otra opción. Pero me he estado preparando para esto. En mi historial educativo he sacado estos materiales, estos cursos, y en mis experiencias laborales he tenido esta experiencia. Y mis habilidades considero que son buenas para esto y para lo otro. Entonces, por intereses puede ser que no sea la única herramienta que directamente podemos sacar la información, sino que tenemos que irla determinando poco a poco. No vamos a hacer un cierre final, no vamos a hacer una puntuación final si a través de la entrevista vocacional el sujeto tiene o no tiene su orientación vocacional definida, pero sí tenemos que saber que nos podemos encontrar diferentes variantes. Yo voy a estudiar la carrera de psicología porque por mi condición de cómo me apoyaban, voy a trabajar en algo básico de psicología, pero mi intención después es sacar otra carrera. Esa es otra opción que les puede tener rara. Tal vez le pasará a una de cada 100 personas que no está estudiando lo que quiere estudiar, que terminan un programa, pero después eso lo ocupan solo como una herramienta de independencia o económica para después dedicarse a lo que se quieren dedicar. Normalmente son personas que maduran a mitad del proceso y ya no ven conveniente o funcional tener que venir y repetir de nuevo toda una licenciatura para sacar lo que tengan que sacar. Entonces, vamos a responder en base a este concepto. Es esto lo que nosotros vamos a colocar en los párrafos. No exactamente lo que está aquí, sino que esto que ustedes van a colocar aquí, que es un constructo teórico, tiene que tener de cierta forma estar operacionalizado para que ustedes puedan responder si el sujeto, a través de la información de los biodatos, tiene o no tiene esa parte pertinente de su orientación vocacional. Y lo otro que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque las variables no son fáciles, los constructos teóricos a veces son bien difíciles de definir en pequeños párrafos, vamos a trabajar con el subnivel. Y el subnivel es una forma de dividir y eh, la información, dividen y vencerás. Entonces, podemos hablar que según la información que sacamos de los datos demográficos, aquí encontramos información pertinente que nos explique la orientación vocacional. Ok, no encontramos ahí, entonces podemos venir a explicarlo a través de los datos familiares, del historial de estudio que tiene el sujeto. Fíjense bien cómo diseñó esta persona, que lo principal y lo más pertinente es preguntar sobre la historia educativa del sujeto, que hizo, cómo estuvo, sistema, título obtenido, índice, si han reprobado clases, en qué año. Y normalmente si preguntamos aquí, esta debería ser una pregunta, si ha reprobado clases, la respuesta va a ser sí o no. Estamos aquí en esta pregunta. Si la persona ha reprobado clases, la respuesta es sí o no. Ok, ¿y qué clases reprobó? ¿Cuándo las reprobó? ¿Por qué razón las reprobó? Es una plática rápida, podemos conseguir información bien interesante. Pero lo que nos interesa a nosotros, aquí el sujeto hace en la parte de escuela, después hace una división en la parte de secundaria y después hace en la parte de universidad. Entonces, fíjense bien. Esta división de aquí es lo que les va a dar a ustedes la información directa del sujeto. Esta información normalmente es bien verídica. ¿Quién de ustedes no sabe cuántos años tiene de estar en la universidad? ¿Quién de ustedes no recuerda o maneja em, dudosa la información sobre sus índices académicos, sobre sus clases favoritas, sobre sus profesores favoritos, sobre sus prácticas favoritas, sobre lo que les ha ido mal? Entonces, normalmente necesitamos hacerlo. La mayoría de estas preguntas ha repetido un año, pues esta es cerrada, igual que arriba. Vamos a otra respuesta cerrada. Su índice global y su índice del último periodo también son respuestas cerradas. El sujeto debe darnos un valor bien cerrado. Pero digamos aquí, materias que menos le gustaban en la escuela y en la secundaria, y por qué razones. Normalmente son respuestas largas y son respuestas que ustedes tienen que saber resumir a la hora de colocarlo. Hagamos un ejemplo. Aleida, ayúdeme, Aleida. Dígame. ¿Cuáles han sido sus clases favoritas desde que está estudiando en la universidad, Aleida? Las partes de psicología clínica, por ejemplo, la conducta normal 1 y 2. Me han gustado bastante mediciones Ok. y psicología.
Entonces, si ustedes se fijan, podemos venir y copiarlo directamente lo que nos está diciendo Aleida, pero su área han sido las clínicas. Y ha tenido también las mediciones. ¿Y las peores clases, Aleida? Las que menos le han gustado. Métodos, más que todo métodos uno y 2. ¿Por qué? Sí me ha dificultado en algunas cosas. Fórmulas, los procesos estos de la parte de investigación. En los procesos de investigación, las fórmulas no tanto, más que todo en el proceso de investigación. Es muy ¿Qué- tedioso, bueno, siento que es muy tedioso hacer informes para estudios científicos, toda esa parte. Si ustedes se fijan, nos está dando información bien cerrada, pero nos está dando pauta a seguir preguntando. ¿Quién sería la mejor persona para preguntarle a Aleida sobre la calidad y el rendimiento que tuvo ella en sus clases? Pues alguien que haya recibido las mismas clases tendría una gran capacidad de preguntar. Imagínense que les preguntara a un propio profesor de métodos de investigación, que conoce exactamente cuáles son los principales problemas que tienen los alumnos al llevar ese tipo de clases. Si lo hago con la información que yo conozco de cuando yo era estudiante de metodología, ¿qué es lo que más cuesta? Es que hay que ponerse a leer un montón y hay que ponerse a trabajar un montón. Y aparte de eso, hay que aprender fórmulas y ponerse a trabajar con ejercicio. El método es la clase perfecta para venir y darse cuenta que si uno no maneja muy bien y no estudia a garrote la parte teórica, cuando vamos a la parte práctica siempre se nos hace bien confuso y bien problemático. Entonces, en este tipo de preguntas, yo les decía a ustedes que esta variable de biodatos ya está trabajada. Si ustedes se fijan, está bien extensa. Esta es la única parte de la prueba que no va a, perdón. Esta parte ya se les va a dar a ustedes, esta parte de biodatos. Ustedes les voy a dar, sería como, les daría esta sección de acá. Esta sección de acá se la estaría compartiendo a ustedes para que la trabajaran. Porque ya está hecha, claro. Ustedes me van a dejar marcado cuáles son las preguntas que ustedes ya tomaron y cuáles son las que ustedes agregan. Posiblemente a ustedes se les ocurre preguntar o agregar algo aquí que la vuelva mucho mejor esta sección. Tenemos aquí experiencias laborales, que es importante tener esta parte de nuestra entrevista. Tenemos aquí lo que son las actividades extracurriculares, que también es importante determinar. Dos detalles específicos, los que son las conductas autodestructivas, que está en el material, se habla sobre estas condiciones que la gente joven normalmente pasa, y lo que son las relaciones problemáticas, en este caso se llamaban relaciones em, hacia situaciones problemáticas de tipo social. Pero aquí le pusieron relaciones tóxicas sobre familias, parejas, amistades y la interacción con pandillas. Pandillas no es pertenecer a una de las maras conocidas y famosas que salen todos los días en el periódico aquí. Pandillas es cualquier grupo de personas jóvenes que se reúnen con una afinidad de tipo no educativa, normalmente de entretenimiento, fíjense bien. ¿Quiénes de ustedes realmente no conocen ninguno de estas dos cosas? ¿Quiénes de ustedes realmente no saben cómo funcionan estas influencias sociales en el medio ambiente? Posiblemente la mayoría de ustedes. Entonces, las preguntas relativamente van a ser cortas. Les decía que con ustedes tenemos que agarrar otra variable. Vamos a agarrar, como se les va a dar estas preguntas, aquí ya tienen ustedes ya el avance y el trabajo de unos alumnos, y ustedes van a venir y van a elegir una de estas variables. Entonces, fíjense bien, madurez vocacional, ahí están las 10 preguntas, un poquito más, un poquito menos, no va a ser mucho la diferencia. La idea es que estas preguntas, si las pueden subdividir, y después esta información subdividida en estas categorías de exploración de carreras, información sobre la ocupación preferida y las actitudes, normalmente esto lo tienen que sacar del material. Hay diferentes divisiones, hay diferentes formas de tratar esto. Todas, todas, todas. Tal vez voluntad o tal vez prestigio vocacional, tal vez esas no tengan muchas divisiones, tal vez solo tengan dos o solo tengan tres divisiones. Madurez vocacional tiene muchas divisiones, debería tener un montón de divisiones, pero también está la practicidad de que solamente son 10 preguntas. Entonces ustedes tienen que tener ahí puestas las 10 mejores preguntas, normalmente de características abiertas, para que ustedes puedan obtener la información. Entonces veamos el ejemplo, cómo sería el análisis. Vamos a ver. Cecilia, aquí hay un concepto de orientación de madurez vocacional. Cecilia, si me prende el micrófono, por favor. Sí, Lick, aquí estoy. Entonces, fíjese bien. A usted le dan este concepto. Este concepto, digamos que usted lo sacó como lo tiene esta persona. El lugar que ocupa el individuo dentro de un continuo del desarrollo vocacional. Ahí está sumamente resumido y realmente la forma de hacer el constructo teórico.
Lo quiso hacer tan resumido esta persona por dos razones. O lo maneja muy bien el concepto y el concepto puede entender lo que está entre líneas, porque hay un montón de cosas entre líneas. El lugar que ocupa el sujeto dentro del continuo del desarrollo vocacional realmente sí explica que es una madurez vocacional, pero solo alguien que conozca muy bien el tema va a poder operacionalizar esa variable. Si lo usamos en un concepto, digamos, agreguémosle, estirémosle solo para ayudarle a la respuesta que tiene que dar Cecilia, usted tiene que venir y darse cuenta cuáles son las teorías del desarrollo evolutivo. ¿Qué quiere decir? Los sujetos a lo largo del tiempo vamos cambiando y van cambiando nuestra forma y la madurez que tenemos nosotros para enfrentar los problemas que tenemos. Y la posición que tenga el sujeto según su edad cronológica, según la madurez que ha desarrollado a través de diferentes experiencias, el sujeto nos tiene que dar a nosotros una respuesta. Voy a dejarlo un poquito más. Y en la subdivisión nos dice que es la exploración de carreras, qué experiencias he tenido, cómo he estado yo más o menos envuelto en el entendimiento de diferentes carreras, la información sobre lo que yo quiero hacer y mi actitud. Así es como esta persona planteó analizar esta variable. Explorar carreras, información sobre la ocupación preferida y las actitudes no tienen nada que ver con la posición evolutiva que tiene el sujeto en base a las problemáticas que tiene que resolver. Si esto lo revisáramos antes de entregar, yo les diría a ustedes, revisen bien esta parte le va a dar problemas a la hora de entrevistar. Pero también ocurre el fenómeno que a veces estas tres divisiones no tienen nada que ver con este constructo teórico. Parece que no lo sacaran del mismo material y parece que no utilizaran el material para sacarlo, parece que fuera algo que a ustedes se les ocurre. Puede ser que esta sea una explicación de cómo se desarrolló este concepto y que más adelante otro autor explique cómo se hizo cómo se dividen las pruebas de madurez vocacional para... Y créanme, hay pruebas de madurez vocacional. Sí, no son muy largas, sí, no son muy extensas, pero pueden ustedes perfectamente apoyarse en estos nombres que les sale ahí en el material, vayan a buscarla y pueden realmente tomar preguntas de ahí. Cuando ustedes le preguntan al sujeto, fíjese bien, Cecilia, aquí viene la pregunta para usted. Respóndame según esa variable, según esa división, solamente vamos a utilizar esta parte aquí en la información, si usted tiene o no tiene la variable de madurez vocacional como algo importante para usted. Eh, creo que no, Lick. ¿Cuántos años tiene? 27. Ok, tiene unos años arriba del promedio de lo que debería estudiar en la Universidad Nacional para la primera educación. ¿Esta es su primera titulación o su segunda? Mi primera titulación, Lick. Ok, esa información como entrevistador yo ya la debería saber arriba desde Biodatos, ¿verdad? O sea que es información que me pude haber ahorrado, pero en este caso no es así. Necesito contexto. ¿Cómo ha resuelto usted a lo largo del tiempo, en su escuela, en su colegio, en la universidad, todas estas problemáticas que van alrededor de la responsabilidad de ser estudiante? ¿Lo ha podido hacer bien? ¿Le ha costado hacer ciertas cosas? Creo que lo he hecho bien. Sí ha costado porque algunas cosas pues se me dificultan, pero dentro de todo pues creo que lo he hecho bien. Ok, digamos que vamos a utilizar esa división las diferentes, como separarla, el concepto, para eso lo podemos dividir. ¿Ha explorado usted diferentes carreras o ha hecho usted intentos en diferentes carreras eh, para saber si eran opciones posibles, opciones viables antes de esta que está estudiando, Cecilia? No, Lick. Directamente a psicología y en psicología se ha quedado. ¿Alguna vez ha dudado o ha sentido esta carrera no es para mí o este tipo de trabajo o pacientes o no son para mí? No, la verdad que no. Me entré a psicología y aquí me he quedado y siento que de aquí soy, la verdad. ¿Cuáles son las opciones que puso usted cuando hizo su PA para elegir qué carrera entrar? Puse psicología, claramente, puse comercio internacional y finanzas, me parece. Ok. ¿Cuál era su primera opción? Psicología. Ok. ¿Cree que tomó la opción correcta con psicología?
Perdón, Lick. ¿Cree que tomó la opción correcta en psicología? Estoy tomando esta pregunta, la 2.1.3. Sí, creo que sí, Lick. ¿Alguna vez ha pensado en cambiarse de carrera? No, no lo he Digamos, hecho. digamos que mágicamente de pronto psicología la cierran y desaparece y después solo quedan las industriales con un costo muy alto en las universidades privadas y se viera obligada a cambiarse de carrera en este momento, ¿qué opción cree usted que sería la más viable? Aparte de las que puse cuando hice la prueba de actitud, Ahorita, en este momento, digamos, si hoy le tocara cambiarse de carrera por alguna situación fuera de control. creo que me inclinaría por pedagogía. Ok, siempre dentro del área social, buscando siempre más o menos lo que se ha desarrollado. ¿Y el área de pedagogía y de psicología educativa le llama la atención, Cecilia? Y me llama mucho la atención, igual que la clínica, son las dos que me llaman la atención. Ok, entonces fíjense bien, esta construcción que tenemos, que tiene aquí, este ejemplo que tiene acá, realmente nos hace bien problemático. Estuve leyendo las preguntas a ver cuál me puede servir para buscar orientación vocacional. Y normalmente las preguntas giran alrededor de cómo se miraba usted o cómo se sentía usted en el colegio, referente a las decisiones que tomaba hacia su futuro. ¿Cómo se ven ustedes más adelante tomando decisiones? ¿Cómo se mira usted dentro de 5 años en el área de psicología, Cecilia? Eh, pues trabajando, claramente. Ujú. Eh, Hay gente que no lo dice. Hay Tal gente vez que dice, teniendo una ¿teniendo? o, perdón, disculpe, Sí, a usted se le entrecorta. Entonces dijo, tal vez teniendo una. le digo, tal vez teniendo una clínica o trabajando en algún lugar que pueda dar atención. Y si no, Lick, pues me veo trabajando en el área educativa. Eso es lo que me veo haciendo dentro de 5 años. Ok, y no se imaginan ustedes la guerra que existe con los pedagogos, que los pedagogos ellos son psicólogos, aplicadores de pruebas, son terapistas de lenguaje, todo lo hacen ellos ahora y han sacado a todos los profesionales alrededor del sistema educativo, especialmente en las escuelas y colegios. Normalmente son las escuelas privadas y son las instituciones privadas las que se han quedado con sus 3 psicólogos, que debe ser lo mínimo que tiene que tener una escuela, con su aula de terapia de lenguaje, con su aula de social, y las escuelas públicas han sacado prácticamente a todos los demás profesionales, donde ellos van a encargarse y se han tomado bien a pecho encargarse de todo. Y ni siquiera pueden con los 100 alumnos que les matriculan en cada clase, va a ser imposible que puedan venir y encargarse de todas las cosas secundarias, más que tienen ellos un horario solo de 6 horas al día. Entonces no rinden, no pueden hacer las cosas. Entonces eso es algo que se tiene que volver a trabajar y que se tiene que volver a, a madurar con ellos, porque son ellos los que dicen que se ven vulnerados y que se ven influidos por personas que no son de su educación, de su nivel y de su área. Perfectamente entendible después que durante 20 años se les ha tratado como delincuentes y que todo el mundo les ha querido como explotar sus cuentas bancarias y sus gremios y sus sindicatos. Entonces, es lo más normal que ellos cierren filas y fronteras antes de verse de nuevo en esa situación de que todo el mundo los ataca. Antes, ser profesor era una vida digna, era un trabajo bien remunerado y bien respetuoso en la sociedad. De hace unos 15, 20 años para atrás, él les ha tratado como revoltosos, como delincuentes, como personas que no quieren trabajar. Y son realmente las personas que en el contexto de Honduras han salido a defender los derechos de todos, especialmente los de ellos. Ok. Vamos a pasar a otra variable. Esta a mí me interesa bastante. Esta es la que me gustaría que trabajáramos nosotros. Esta es la que me gustaría que la expandiéramos. ¿Cómo la vamos a expandir? Vamos a hacerle un trabajo extra y vamos a buscarla más detallada y garantizar de que esta variable sea la que mejor funcione. Este es mi caso. En el caso de ustedes tienen que decidir. Me imagino que como es el control de lectura ya ha estado bien calentado, si yo les pregunto sobre las variables de la orientación vocacional del capítulo 4, ¿qué les pareció el material? ¿Qué les parece la variable? ¿Qué les parecen las pruebas? ¿Qué les parecen los autores? ¿Y qué es lo que han sacado? Eso ya lo tienen bien a mano. Entonces vamos a hablar así como de tú a tú sobre esta variable. Esas expectativas que tenemos nosotros hacia las cosas que vamos a hacer están relacionadas con la creencia que tenemos de que si somos buenos o no somos buenos haciéndolo. En el caso de las habilidades, solamente es una pequeña parte de todo lo que nosotros creemos que podemos hacer o no podemos hacer.
digamos con Cintia. Cintia, ¿considera usted que tiene buenas habilidades sociales? No le vamos a hablar directamente de habilidades matemáticas o habilidades de aplicación de pruebas, sino sociales. Buenos días, Lick. No, Buenos días. no soy sociable. ¿Cuántos años tiene, Cintia? 25. A los 25 todavía uno está bien verde, así, nuestra madurez general todavía tiene problemas con la parte de interacción social, pero tiene que notar una gran diferencia de cuando tenía 17, ahora que tiene 25, pues han pasado más de 10 años. ¿Y ha habido cambios hacia seguir manteniéndose poco sociable o un poquito más sociable? No, un poquito más. Ya lo Ok. que salí de allá, porque no soy de aquí, ya lo que uno sale del pueblo para acá, ya se hace un poco más sociable. Y en las exposiciones y la interacción con gente que está como en cargos más altos o gente mayor, ¿cómo se siente al interactuar con ellos? Estaba nerviosa. Sus capacidades y sus competencias para interactuar con materiales nuevos, con temas nuevos que tengan así algún tipo de dificultad, ¿cómo se siente al respecto? ¿Siente que lo puede hacer o siente que todavía le cuesta? Deja el micrófono prendido, Cintia, para que me conteste. Probando, se le va el audio a Cintia. No sé si me escucha. Sí, sí, es que un solo relajo aquí. Ay, sí, yo aquí donde menos relajo tengo es en mi casa. Sí, sí. Ok. Sí, ¿cómo se siente usted en sus competencias generales para la siguiente etapa que viene, Cintia? ¿Se considera que va a tener éxito? Usted tiene dos etapas ahorita de entrada: finalización de la carrera y después tomar la decisión si empieza a trabajar o sigue estudiando. ¿Cómo se siente usted en sus competencias en generales? Todas las competencias, no solo las intelectuales o las educativas, sino hacemos una exploración de cómo el sujeto se ve a sí mismo con referente al éxito que la siguiente etapa le va a traer, o esta última etapa. ¿Cómo se siente, Cintia? Terminar esas clases. Entonces, las preguntas nosotros las vamos guiando de esa forma. Entonces, yo hago la recomendación que trabajemos esta variable. Primero, porque las de arriba ya están trabajadas. Y en este caso, autoeficacia, ese es el nuevo programa que está trabajando la Universidad Nacional con BOAE. Que ustedes ya sepan cuáles son como la nueva variable más importante que se va a trabajar en la Universidad Nacional. Eso les da una ventaja a ustedes a la hora de venir y ir a competir con otro grupo. Entonces, dividimos, vamos a expandir mucho, mucho más las competencias y la siguiente reunión que vamos a tener nosotros para la autobiografía, lo que vamos a trabajar es esa expansión. Digamos que es autoeficacia la que elegimos. Ustedes tienen que tomar la decisión al final. Digamos que es autoeficacia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita trabajar para su TESMAP? Que vayan, que estudien muy bien esa variable y que hagan la mayor cantidad de subdivisiones, que tengan el mejor constructo teórico y que ya empiecen a sacar preguntas. Fíjese bien. ¿En qué te consideras bueno? Es una pregunta que está relacionada con la autopercepción sobre lo que el sujeto ve a sí mismo adelante. Tal vez para un estudiante universitario de psicología que tiene mayor conocimiento sobre las variables de éxito académico, no podría ser una pregunta tan genérica, o una pregunta tan genérica nos va a dar una respuesta demasiado amplia. Podríamos dividir esa pregunta en varios como subtipos de competencias. Pero para un estudiante de colegio la pregunta está perfecta. Le voy a preguntar a alguien más, Cintia, porque su micrófono parece que me está fallando. Diana. Daniel. Bueno, ahí está Diana, Sí, me parece. Deja el micrófono Ahí perdido, estamos, Diana. Lick. Ok, voy con Diana primero, Daniel. Después le vamos a hacer preguntas. Diana, cuando usted estaba en el colegio, cuando estaba saliendo del colegio, ¿para qué cosas usted se consideraba que era buena o mejor que los demás? hablar en público. ¿En serio podía hacer eso a los 17? Sí, a mí me encantaba y lo hacía, como le dijera, me salía de manera natural. Ok. ¿Y ahora? ¿Cuáles son las habilidades y las capacidades que usted tiene ahora en las que se considera que usted es buena?
Pues ahora en guiar a los demás, porque Ajá, siga. he notado que la gente siempre me busca para guiar personas mucho mayores que yo con problemas con sí que yo todavía no he pasado. Ok. ¿En qué cosas no se considera tan buena como los demás? Fíjense que en tomar muchas decisiones. Y en la parte educativa, como profesional que se ha formado, Diana, ya está a punto de salir. ¿Qué cosas considera usted que le hace difíciles o que no es tan buena como los demás? Memorizar algunas cosas, sobre todo cuando es mucha teoría con algunos conceptos que se me pueden hacer complejos. Ok, paramos aquí. Entonces, fíjense bien. Tenemos la pregunta. Estas dos preguntas que están acá, les va a ayudar perfectamente para iniciar esa parte. Bueno, en este momento vamos a cambiar un poquito la dirección de las preguntas y te voy a preguntar sobre la eficacia que has tenido como estudiante y cómo te ha ido a lo largo del tiempo en tus estudios. Entonces, ¿en qué te consideras bueno? Esta pregunta es demasiado abierta para una persona que ya está a punto de graduarse de la universidad. Aquí nosotros tenemos que ser bien capaces y tenemos que ser bastante conocedores de la historia de esa carrera. Yo les decía a ustedes, ustedes son los más indicados y las personas donde están mejores preparados por la información que tienen ustedes es para entrevistar a estudiantes de psicología. Claro, también tienen para estudiantes de colegio y para estudiantes de escuela, porque si usamos la misma analogía de que es un proceso que ya pasaron, ustedes ya tienen idea de cómo es ese mundo. Pero digamos, les toca a una persona que está estudiando astronomía. Hay que averiguar cuáles son los campos de la astronomía, hay que averiguar cuáles son las líneas de estudio que se mantienen acá, especialmente en la escuela de nosotros. Si ustedes quieren ser orientadores vocacionales de psicología de una universidad, digamos, de México o una universidad de Guatemala, que ellos tienen escuelas bien fuertes, la de México es fuertísima. En México sí el psicólogo es un profesional que tiene que estar en todas las instituciones, aquí ni siquiera lo toman en cuenta ni en la privada. Entonces, saber cómo funciona en otro país les va a ser bien complicado, porque ¿qué significa ser bueno en otro país? ¿Qué significa ser eficiente en otro país para una profesión? Entonces, vámonos otra vez con astronomía. Entonces, antes de hacer nosotros una entrevista en un campo que no conocemos, tenemos que informarnos. Y esta es una tarea que tenemos nosotros en la tercera unidad, que es una tarea de investigación sobre la oferta académica que existen en las universidades de acá, tanto de pregrado como posgrado, y cuáles son los pormenores o los detalles específicos que es importante para nosotros saber. Si no sabemos cómo funcionan las facultades, ustedes saben perfectamente cómo funciona la escuela de psicología, pero de seguro saben bien poco de cómo funciona la facultad. Nosotros somos la última carrera que se agregó a ciencias sociales y hemos sido como bien apartados y compartimos bien poco con las demás carreras. Parece que nosotros tuviéramos un nivel técnico un poquito más alto, esa es mi percepción, y parece que nosotros tuviéramos como una carrera más definida y más... eh, los caminos, nosotros no hacemos como los ingenieros que al final decidimos tomar como clases, tomamos un par de clases y sacamos una especialidad y las otras las podemos dejar. En psicología las llevamos todas, no tenemos como áreas que se cierran al final de la carrera. Pero arquitectura lo tiene, las ingenierías lo tienen, derecho lo tiene y hay un montón de carreras que tienen como esa pequeña especialización al final de la carrera. Entonces, eso hay que saberlo. ¿Ustedes alguna vez han ido y han visto el edificio de sociología? ¿Cómo son las aulas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué ellos solo tienen 7, 8 alumnos en cada aula? Y lo hicieron en una especie, agarraron una aula normal y la dividieron en 4. Y se meten así como en cubículos de atención de triaje de COVID. Y ahí llevan las clases. Y es una sola gritazón la que se tienen esos 4 maestros encerrados dando clases al mismo tiempo a los grupos. Entonces, es bien problemático ese tipo de detalles. La otra cosa, ¿cuál carrera creen ustedes que es más difícil o en dónde se tiene menos eficacia a la hora de tener buenas notas? ¿En psicología o en ¿cuál es la otra o en periodismo? Entonces, ese tipo de detalles ustedes necesitan aprender a manejarlo. Una vez que nosotros tenemos nuestra pregunta y consideramos que es buena, siempre nos tenemos que preguntar qué significa o qué esperamos nosotros con esa respuesta contestar de nuestro constructo teórico.
De nuevo, cuando nosotros hacemos una pregunta, tenemos que tener claro qué es lo que queremos nosotros obtener con esa respuesta. ¿En qué te consideras bueno? Es conocer la autopercepción del sujeto, valga la redundancia, en qué cosas es bueno. O sea que el sujeto va a autoinformar en qué cosas se considera que es mejor que los demás. El tipo de respuesta va a ser abierta. Aquí nos pueden contestar, nos van a dar una respuesta amplia. Ahora, conocer la autopercepción del sujeto tiene que ver algo con este constructo. Sí, porque el autoinforme es cómo se mira el sujeto a sí mismo. En una parte sí lo contesta, pero ¿en qué? ¿En qué cosas va a ser exitoso? ¿En qué cosas es bueno? ¿Qué cosas le salen bien? Entonces, así es como vamos armando nosotros nuestro test map. Entonces, veamos otra variable. Fíjense bien, los intereses es una de las variables que tiene su constructo teórico, es de lo más operacionalizado que está. Son las respuestas afectivas que el sujeto tiene. O sea que son todas aquellas consideraciones emocionales de si le gusta o no le gusta. Entonces, las preguntas tienen que ir armadas a que si al sujeto eso le parece agradable o no le parece agradable, si al sujeto eso le llama la atención o no le llama la atención. Consideran importante la opinión de los demás sobre, no sobre ti, sobre lo que ustedes eligieron hacer. Yo preguntaría primero cuál es la opinión que tienen sus familias sobre las carreras que ustedes eligieron, las carreras que ustedes están sacando. Y eso, ¿cómo los hace sentir? Daniel, a ver si le toca a usted, Daniel. Aquí estoy. ¿Cómo considera su familia el hecho que usted estudia psicología? Bueno, al principio quien tuvo un poquito más de restricción fue mi papá, Ujú. pero como yo desde que inicié a estudiar en la universidad he sido independiente en cuanto a este tipo de gastos, pues no tenían mucho que opinar, la verdad. Ok, ¿y cuánto influyó esto en su... ¿Cómo lo ha hecho sentir esto? En esa parte, ¿cómo lo hizo sentir? No Pues tanto la opinión de su papá, sino el resultado final. en que estaba dirigiéndome hacia donde quería y orientado hacia mis propias habilidades, no a lo que la gente espera de mí. Ok, entonces nosotros podemos venir y decir qué tanto influye la opinión de los demás, según entiendo con la respuesta por esa pregunta. Tendría que venir y ver cómo están las demás preguntas contestadas. Considero que no le interesa tanto. Entonces, si confirman, no le interesa mucho la opinión de los demás, Daniel. Pues la verdad me ha tocado aprender de que no. Ok, entonces ya me está dando contexto, ya me está dando tiempo también. Quiere decir que en algún momento sí. Ujú. Entonces, ese detalle con esa pregunta puedo decir que en base a la opinión de los demás, no tiene una respuesta emotiva negativa hacia lo que él estudia. Todo lo contrario, ha tomado sus propias decisiones y ha sacado independencia sobre lo que el sujeto quiere para sí mismo. Entonces, en la parte de intereses, el sujeto no tiene una respuesta negativa, pero tampoco tiene una respuesta valorada o em, sería como reforzado sus intereses por los demás. Entonces, es eso lo que yo buscaría con esta pregunta. Y trataría de ver que la valoración personal y social es más importante. La personal, en base a los intereses, el sujeto presenta esta tendencia hacia sus respuestas emotivas. Y si, digamos, esa es la única pregunta que me dio información específica de la orientación, en la entrevista para la orientación vocacional, yo diría que las valoraciones son más de tipo personal y menos de tipo social. Entonces, si ustedes se fijan, no estoy tocando la respuesta del sujeto, no estoy repitiendo la respuesta del sujeto, estoy usando la información para decir cómo son los intereses vocacionales del sujeto que estoy evaluando. Así vamos nosotros formulando preguntas. Fíjense bien, tenemos valoraciones personales en la subdivisión de intereses y tenemos el área de intereses. Entonces aquí vamos directamente a actividades, a qué le gusta hacer. Y ahí ustedes tienen ahí al Holland. Holland tienen los autores. Holland les dice cómo se estudian los intereses y qué es lo que se toma en cuenta en los intereses. Esta división no es necesario que hagan esta. Pueden tomar varias de las que están en el libro. Vamos a irnos a una de las últimas variables. Son 13, aquí solo hay 10. Diga, Daniel, parece que quiere hablar. No. Entonces, fíjense bien, la voluntad, es una de las variables más filosóficas que tiene menos, aunque sí tiene bastante fuerza para psicología, porque la voluntad es una variable que se estudia en psicología, realmente nos presenta una situación más teórica, pongámoslo en ese sentido. Entonces, miren lo que tomó este sujeto para dividir la parte de biología. Tomó en cuenta
Realismo en decisiones, los riesgos que considera en la parte de voluntad y el rendimiento académico. Si ustedes ven y estudian que la voluntad es la aptitud de decidir, ordenar por su propia conducta, la forma de expresarse consciente que tiene el ser humano para la intención de realizar algo, es un concepto teórico bien difícil de operacionalizar. ¿Qué tomaría en cuenta yo? La aptitud de decidir, o sea, tomaría toma de decisiones. Aquí lo tiene el sujeto con realismo de decisiones. La forma de expresarse y lo consciente para querer venir y realizar cosas. Esta parte de riesgo y esta parte de rendimiento académico no sé después cómo las podría integrar en la segunda parte del concepto. Yo cambiaría riesgo y tomaría la forma de expresión consciente del sujeto. Entonces le pondría conciencia, solo para resumir el detalle. Y después trataría de venir y ver la intencionalidad para conseguir resultados. O sea que esta variable va a tener una pequeña relación con lo que es autoeficacia. ¿Qué he hecho yo bueno o qué he hecho yo correcto? Que me han sido como los puntos claves en mi vida para venir y lograr éxito, especialmente en mi formación educativa. Hay diferentes formas de medir el éxito, cada quien lo tiene diferente. Pero al final de cuentas, lo que yo quiero contestar es cómo es la voluntad, especialmente la voluntad vocacional que tiene el sujeto como una variable específica. Otro detalle que les quiero enseñar aquí, lo voy a enseñar en la primera parte, es cómo van a darle la nomenclatura numérica para poder seleccionar a la hora de quitar y a la hora de poner sus divisiones y colocar sus ítems. Biodatos es la variable número 1. Entonces, datos demográficos sería la 1.1, sería la primera subdivisión. Datos familiares la 1.2, estudios 1.3, experiencias 1.4 y este que sería de actividades extras sería como la 1.5. Las preguntas van a mantener 1.1, 1, la pregunta es 1, o sea que el último número es el que me da a mí la cantidad de preguntas que ustedes tienen. Cuando pasen a la parte 2, si ustedes se fijan aquí el sujeto le empezó a poner 2 a esta sección de acá que debería ser 1.5 y esta pregunta debería ser 1.5.1. Así más o menos se van haciendo las preguntas. Entonces tengo 8 preguntas para esta sección. Tengo 23 preguntas para la parte historial de los estudios del sujeto. Tengo 6 preguntas para esta sección de familiares y tengo 8 preguntas para los datos generales. Traten de usar esa nomenclatura, así para mí me es mucho más fácil guiar. Así cuando esté revisando, mire la pregunta número 5.2.4. Esta pregunta, aparte que tiene ahí algo que se corta la pregunta, que no sé qué es. En el formato, tengo que abrir aquí el formato para poder ver bien la pregunta. Entonces, fíjense que la pregunta no está mal, pero trate de explicarme cómo la respuesta de conocer qué tan asertivo es el cliente ayuda a responder la parte de aptitudes. Cuando aptitudes es uno de los conceptos más duros y más cerrados. Una pregunta directa de aptitud. Capacidades que tiene el sujeto en diferentes áreas. ¿Qué tan buena es usted, Karen, para las matemáticas? ¿Es buena o es mala? Es mal. Ok, fíjense bien, la pregunta es tendenciosa. La pregunta puede ser, pues fíjense normal, unas cosas me hacen fácil, unas cosas me hacen difícil, debería ser la respuesta más normal. En psicología, nuestra tendencia es a querernos como separarnos de esa parte, pero es imposible, nunca los van a dejar que se separen del área del razonamiento lógico-matemático. Entonces, pero el sujeto con una voz bien cerrada y bien contundente ya dijo, mi tendencia es hacia la parte donde no la tengo, la aptitud. Una aptitud bien problemática, no tener una aptitud matemática cuando uno es estudiante universitario, pues eso causa problemas. ¿Le da ansiedad cuando le salen fórmulas y le toca hacer procedimientos matemáticos, claro? Sí, Si pudiera dejarle ese trabajo a alguien más, se lo dejaría. sí, Si pudiera pagar para que alguien más hiciera ese trabajo, lo pagaría. también. Ok, no se preocupe, que nadie le va a cobrar por hacer ese trabajo, pero tampoco nadie se lo va a hacer, al final lo va a tener que hacer usted. Entonces, con esta parte de entrevista, entonces ya les queda asignado, este constructo teórico lo quiero ya bien hecho, bien sacado, es el primero que vamos a revisar. Y esta división quiero que lo tengan bien justificado. Si ya tienen esa parte, ustedes consideran que está bien, entonces empiecen a sacar preguntas y empiecen directamente. Yo hago una pregunta, inmediatamente, ¿qué es lo que yo quiero sacar con esta pregunta? Entonces ya pueden ir rellenando su test map. Claro, no voy a tener las 30 preguntas de la variable que hemos elegido, todavía no las voy a tener porque todavía no hemos definido ni siquiera la variable.
Y hay preguntas que son de cajón. Normalmente pregunten directamente qué habilidades y qué capacidades, ya le voy a dar la palabra suave, qué habilidades y qué capacidades tiene usted en este momento en las cuales usted considera que es bueno. Pregunten directamente cuáles son las áreas y las capacidades del sujeto. Crecimiento por el entrenamiento, polivalencia, plasticidad vocacional. Yo les voy a preguntar, ¿de dónde me sacó estas divisiones? Estas divisiones están planteadas en la teoría de fulano de tal, están en la página tal del documento de las aptitudes y las habilidades que se evalúan. Y tomé estas divisiones porque estas preguntas son las que considero yo que me van a responder este concepto. Eso cuesta, como les digo. Esto no es algo... Las preguntas que ustedes se fijan son fáciles. Este trabajo lo que requiere es que ustedes estén bien enfocados en qué están haciendo. Estas preguntas sirven para responder estas variables. Si ustedes no han leído el material, si ustedes no han leído los autores y si ustedes no han visto esta información y no van a buscar ejemplos, las preguntas les van a funcionar más o menos. Y a la hora que lo estén aplicando y a la hora que quieran entregar el informe, les va a costar un montón. Ahora sí, Soat, dígame. Soat Jocelyn. Sí, buenos días. Yo Buenos sí días. tenía una pregunta. Esta tarea del test, nosotros tenemos que hacer las 13 variables así como están aquí, Sí, ¿cierto? ¿No? sí. Pero cuando usted dice, pero solo tienen que elegir una, o sea, una variable, ¿a qué se está refiriendo con eso? O sea, cuando Una lo variable. hagamos, solo vamos a... Si ustedes se fijan, en solo este vamos- TESMAP, Ajá. si ustedes se fijan en este TESMAP, la consigna es 10 preguntas por cada sección. Entonces, la que de fuerza, de cajón, ya no lleva 10 preguntas de biodatos porque con 10 preguntas no podemos conseguir toda esta información. Entonces, en este periodo se decidió expandir esta. Esta fue la que se decidió expandir para que tengamos toda esa parte de los biodatos ya bien sacada y ya bien hecha. Entonces, esta de biodatos, este formato que está aquí de biodatos, que ya está extenso, que tiene un montón de preguntas. Mire cuánto tiene hasta aquí, ¿ve? Todo esto es biodatos. Esto yo se lo voy a compartir a ustedes, que fue el trabajo que hizo un grupo anterior. Ahora, con ustedes vamos a elegir otra variable. El grupo anterior creo que me eligió madurez, pero esta gente no me entregó muy bien y no me trabajó muy bien la parte de madurez. Entonces, la voy a revisar bien y si está bien hecha, cuando ustedes hayan hecho la suya de 10 preguntas, les voy a compartir una que esté bien hecha, se la voy a compartir para que la agreguen ustedes a su entrevista. Ahora, ustedes tienen que elegirme ahora otra variable. Ni madurez, ni biodatos. Tiene que ser cualquiera de estas. Y claro, y faltan aquí solo habían 10. Aquí falta prestigio ocupacional, información de la carrera y no me acuerdo cuál. Me parece que le falta una variable. Valores creo que no tiene esta persona aquí. ¿Ve? Prestigio, estilos de aprendizaje, aptitudes y valores no tiene. ¿Ve? No tiene la variable. Le falta una variable. Ok. Esa variable extra, lean el material, lo vamos a hacer la discusión, la vamos a hacer cuando ustedes ya hayan avanzado, cuando ya tengan hecho sus constructos teóricos, cuando ya tengan sus divisiones y ya hayan hecho unas cuantas preguntas. Cuando ustedes tengan hecho eso, nos vamos a sentar, nos vamos a revisar que todo esté bien. Entonces ustedes me van a decir, fíjese licenciado, que los materiales que hemos leído y hemos revisado, la variable que mejor nos parece a nosotros es esta. Yo les recomiendo que se enfoquen en autoeficacia. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a trabajar de ahora en adelante en la universidad. ¿Les parece? A mí me parece bien. Licenciado, pregunta. Dígame. Entonces, en la primera de biodatos, para nuestro testman, nosotros no tenemos que hacer esas 10 preguntas, o sea, usted nos las va a dar y entonces tenemos que hacer de la variable 2 hasta la última, ¿o Sí. no? Y fíjese bien, si quiere avance ahorita con sus biodatos, porque realmente es la más fácil y es la que nosotros mejor manejamos. Y aquí se van a percatar ustedes que con 10 preguntas no es suficiente la información que obtenemos nosotros sobre los biodatos o los datos generales del sujeto. Necesitamos sacar un poquito más. Entonces, si quieren, déjenlo de la forma más escueta. La primera pregunta es nombre. Ahí no hay ninguna duda que haga falta. Es un identificador del sujeto. Edad, sexo, dirección actual, teléfono y cualquier pregunta que ustedes me van a dejar en un informe, que son los detalles específicos de la información personal de cómo localizar sujetos, no la pongan. Eso es una cuestión por seguridad, lo vamos a hacer.
Si yo le pregunto, SWAT, fíjese que tengo aquí una entrevista suya de un sujeto que se llama fulano de tal, fíjese que necesito la información, yo lo tengo en mi expediente aparte. Esta persona fue compañero mío en una clase y tengo comunicación directa con ellos. O puedo venir y conseguir la forma de comunicarse directamente con él. Normalmente eso es bien importante, que es los datos personales y de comunicación del sujeto, ustedes lo manejen en un expediente aparte. De nombre de los padres, correo electrónico, teléfono, dirección, normalmente eso yo le pido que lo quiten porque es bien... O por lo menos que no lo den a detalle completo, pongan el número 332840 y quitan los últimos dos números. O el correo electrónico le quitan una letra, o a la dirección no ponen el número de casa y calle, solamente ponen la colonia. Eso es por seguridad. Entonces se van a dar cuenta ustedes que con biodatos 10 preguntas no funcionan, especialmente si queremos averiguar el historial del sujeto. Solo esta persona que diseñó esta prueba, solo para el historial del sujeto le puso 23 preguntas. Título obtenido, índice de secundaria, cuántas clases ha reprobado, qué año repitió en la escuela, en el colegio, cuáles son sus clases favoritas, su índice global, esas cosas en 10 preguntas no va a salir. Entonces lo mismo va a ocurrir con la variable que elijamos. 10 preguntas es muy poco. Yo les decía a ustedes que esta tarea original no era de 10 preguntas, era de 30 preguntas por cada variable. Claro, en algunas opciones no se podía sacar 30 completas porque era bien difícil, se redundaba o se hacían preguntas infuncionales o infructíferas, pero en otras variables 30 preguntas también dejaba a veces, se quedaba corto en alguna parte. Fíjense bien, esta parte es bien complicada de preguntar, esta parte de aquí, ¿ven? En esta sí hay que darles un poquito de entrenamiento. ¿Cuáles son las dos situaciones que más afectan a los estudiantes? El consumo de conductas autodestructivas, no solamente el uso de drogas de alcohol, hay gente que son videojuegos, hay gente que son casinos, hay gente que es andar en la calle corriendo en carro, y son como actividades que normalmente tienden a dañarnos o tienden a no ser muy fructíferas para nuestra parte académica. Y la otra condición que nosotros normalmente encontramos, que son sumamente detractoras de tener un buen índice académico y de avanzar, son las relaciones interpersonales, más en la universidad que en el colegio. ¿Por qué? Porque en la universidad ya se está en una interacción mucho más adulta y las complicaciones que se dan en las relaciones de pareja, relaciones familiares y con amigos tienden a ser una influencia mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas preguntas? En una sola pregunta va a ser bien difícil que puedan preguntar todo. En toda su vida, de todas las personas que conoce, ¿qué personas hacen una influencia positiva en usted y qué personas no? En todas las actividades que usted realiza, qué actividades hacen influencia positiva y qué no. Una persona bien consciente, con buenas habilidades verbales, le va a llenar 5 páginas si ustedes le hacen esa pregunta. Una persona que tenga capacidades sociales bien fuertes y que tenga un montón de grupos, va a contarles de un montón de grupos y de un montón de situaciones. Una persona que ha tenido un montón de relaciones de pareja, puede ser una persona que ya maneje muy bien las relaciones de pareja y eso ya no le afecta en sus clases. A quien no le ha pegado que un día antes del examen lo mandan a volar y se va bien deprimido a hacer un examen y hasta se lo aplazan a uno. A veces uno ocupa la mínima excusa para no estudiar por cualquier situación externa social que a uno le ocurra. Ahora, no digamos la otra condición de que son jóvenes, que les gusta andar en la fiesta, que les gusta andar siempre experimentando. ¿Quién no ha perdido un examen por haberse ido la noche anterior de parranda? Pues, me imagino que un montón de gente no, pero de experiencia, por lo menos desde mi lado, un montón de veces este tipo de conductas tienden a afectar siempre la parte académica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Lili. Si me contesta, Lili. Hágame el resumen de qué es lo que se espera que tengan listo ustedes de su TestMap para la próxima reunión que vamos a trabajar en entrevista. Que tengamos un avanzado ya las preguntas, que vayamos Ok. trabajando con la... Que tengan los constructos teóricos bien definidos, porque es eso lo que van a responder. Que tengan sus subdivisiones o sus subniveles de la variable justificados por el material. No es necesario que sea este material. Si encuentran material en otra parte, pueden usarlo, pero que lo tengan justificado. O sea, guarden ese dato bibliográfico, de dónde están sacando esa información. No lo saquen solo porque mi instinto me dice. Confíen en su instinto, pero vayan y corroboren si alguien más ya lo ha trabajado y ya dejó
una forma escrita de cómo se hace esa parte. Posiblemente solo tengan que modificar algo que ustedes ya intuyen. Pero básense en los materiales que están. En el material está cómo subdividir cada una de las variables. Y vayan ya haciendo por lo menos las primeras preguntas para ir revisando. La próxima vez vamos a revisar si el constructo teórico es funcional, si las divisiones están justificadas y si las preguntas las están haciendo correctamente. Recomendación para preguntas. Pregunten directamente. Normalmente hasta la tercera pregunta, nosotros le preguntamos a un sujeto, ¿qué opina sobre la política? Y nos da una respuesta muy ambigua. Ok, ¿qué opina directamente sobre el grupo político que está en el gobierno? Ok, nos da una pregunta todavía así no muy directa y todavía medio se quiere zafar. Entonces, ahí podríamos hacer una pregunta medio pantalla. Podríamos hacer una pregunta. Si a usted le tocara elegir entre un gobierno y el otro, pues ya lo obligamos al sujeto a que dé una respuesta directa. Normalmente la tercera pregunta es la que tiene como una opción siempre más, de una sección, ¿verdad? Es la que tiene como una opción donde ya obligamos al sujeto que nos dé una respuesta sobre qué piensa, qué siente, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo se mira. Entonces, hagan las primeras preguntas directas. Digamos aquí, si agarramos esta variable, estilos de aprendizaje, usted es bueno aprendiendo. Es una pregunta cerrada, es una pregunta directa y puede ser que no quede en ninguna de los subniveles que tenemos aquí del sujeto, pero ya sabemos y tenemos la autopercepción de cómo se mira el sujeto según sus rasgos cognitivos y afectivos y cuál es la opinión que da. Si agarramos aquí a Marisur, ¿es buena alumna usted, Marisur? Pues así, excelente, excelente, no creo, Lick. Pero aprende. Sí, Material que usted agarra, ok, ya no necesito hacer más. Tengo la autopercepción de Marisur. Ahora voy a corroborar cuáles son las condiciones en que ella trabaja, cuáles son los contenidos que más se le facilitan o dificultan, el modo que tiene, las expectativas, y por aquí debería haber una variable más que se llama eficacia en los trabajos, que es cómo responden ustedes a los trabajos y a los exámenes. Va a ser bien difícil de leer y de relacionar cuando tengamos la prueba de hábitos de estudio, 3 notas, 3 parciales ya con sus notas, y ustedes me estén diciendo en esta entrevista que son excelentes alumnos y que nunca dejan ninguna tarea y que son bien responsables. Entonces normalmente es eso lo que contrastamos, la autopercepción del sujeto con lo que las pruebas nos dicen. Entonces sí, tómenlo en cuenta ustedes cuando estén haciendo sus preguntas. Ok, vamos a dejar aquí lo de entrevista. Vayan trabajándolo. Miren, ustedes me tienen que entregar este test map, este parcial. Esto puede ir malo, completamente malo e infuncional. Eso se los voy a después se los voy a calificar. Eso les va a quedar a ustedes como una nota. Es un trabajo realmente hacer estas preguntas con el tiempo que les queda, que es más o menos una semana. Un poquito más de una semana. Realmente es un montón de trabajo. No lo van a hacer en una sentada. Eso sí, ténganlo claro. Si ustedes tienen que entregar mañana y se van a poner a hacerlo hoy, van a entregar una cosa que no sirve. Entonces, después, cuando tengan que ir a hacer su entrevista, no van a querer hacerla. Cuando quieran hacer sus prácticas, se van a dar cuenta que no funciona y van a tener que volverlo a hacer. Entonces, ahorita vamos a revisar. Ahora vamos a tomarnos una hora extra más, donde vamos a revisar el funcionamiento. Y después nos vamos a tomar una hora extra más para ver cómo les fue a ustedes en sus aplicaciones de entrevista. Para que al final del periodo, en el último parcial, en el penúltimo parcial, cuando ustedes ya tengan lista su entrevista y ya la hayan probado, vayan y la apliquen y empiecen a hacer el informe. Y todavía nos vamos a tomar una hora extra, allá al final de clases, donde vamos a ver el informe de la entrevista, cómo les salió. Entonces, este es un trabajo que, este solamente es el plan. Si ustedes tienen un mal plan de entrada, al final van a tener que volver a hacerlo todo. Lick, pero si solo son 15 puntos al final, ¿por qué me voy a matar con esto? Son 50 ahorita. La mitad de su nota es este test map. Después van a ser 15 en el informe entregado directamente. Y después, en el informe integrado, tengo que ver la relación que ustedes hicieron entre autobiografía y entrevista, que son como 10 puntos más. Entonces son un montón de puntos a lo largo de 3 parciales. A lo largo de 3 notas se les va a ir calificando este material. Entonces no lo vean como algo. Es bien triste, esta es la diferencia entre tener un 70 y tener un 80. Haber hecho bien su entrevista. Y no solo eso, les va a facilitar el trabajo increíblemente a lo largo de toda la evaluación. Entonces, no tienen más trabajo fuerte aquí en medición en esta primera unidad.
si ya avanzaron en su informe de autobiografía, que también nos vamos a sentar a revisarlo cuando hagamos la revisión de este TestMap, eso es para garantizar de que ustedes no me vayan a entregar algo muy, muy fuera de lugar y que más adelante tengan que volverlo a hacer todo y tengan que estar repitiendo. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta tarea? Yo sí tengo una duda, Lick. Pregunta, Daniel. Y es más porque como esta clase yo la había comenzado hace un año, recuerdo que para ese tiempo íbamos a entregar como dos de estos y uno era de los constructos del capítulo 3. Esta vez no se hará eso. No, es que si ustedes se fijan, los constructos ya vienen en la tarea. Es que eso era una forma de obligarlos a estudiar y que me tuvieran los constructos sacados de entrada, Daniel. Ya le entendí lo que... Esta clase en los periodos pasados les pedía a ustedes un resumen del capítulo 3 como tarea. Me entregaban ustedes un resumen. Me entregaban después una tarea con los constructos sacados aparte, pero después estos constructos servían para iniciar el TestMap. En este parcial, no, si usted se fija, el periodo pasado estuvimos casi 4 semanas en la entrevista de autobiografía, Daniel. Ahorita ya vamos a la segunda y hoy empezamos con DAT. Es porque al final el tiempo no ajusta para las otras pruebas. Entonces sí necesito que avancemos un poco más rápido. David, dígame. Permítame, ¿algo más, Daniel? No, solamente, muchas gracias. Sí, entonces en esta unidad solo me entrega el informe de autobiografía y el TestMap. Dígame, Daniel. David, perdón. Veo su micrófono prendido, pero no lo escucho, fíjese, David. Ok, parece que tenemos... Entonces, fíjense bien, sé que hay un montón de preguntas, sé que hay un montón de cosas que todavía ustedes no tienen listo, pero no se preocupen, de nuevo, esto se va armando poco a poco. Nunca se les ha enseñado a hacer una entrevista, nunca se les ha enseñado una técnica para que ustedes tengan un orden en el desarrollo de una entrevista. Y jamás se les ha mandado a que practiquen cómo entrevistar a alguien. En este caso, en medición 4 es la última oportunidad que se tiene para venir y tratar de enseñarles esas habilidades. Entonces, déjenme ver. Están viendo una pantalla vacía que dice licenciada Lina Mendoza. Sí. Ok. Esta es una presentación para el DAT. Esta es la primera prueba técnica que nosotros vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, realmente el informe de autobiografía y lo que se supone que se va a hacer con la entrevista es algo bien... Es largo, es tedioso, pero no tiene nada técnico, ni tampoco tiene un gran trasfondo sobre una teoría específica, sobre unos autores específicos. Entonces vamos a agarrar lo que son las aptitudes. En este caso, porque el test tiene el nombre aptitudes, lo pueden relacionar mejor, pero aptitudes, habilidades, competencias y capacidades normalmente las evaluamos de la misma forma. Esta prueba pertenece a una herencia bien larga y una tradición de cómo evaluar ciertas cosas, a un constructo teórico bien específico, a una teoría sacada en los años 40, en los años 50, que tiene también su trasfondo de dónde sale bien específica. Esta primera prueba técnica nos va a servir en cuestión de tiempo, de cuándo salió y de la importancia en el tiempo de cuándo salió. Esta no es la más importante, es más importante el PMA. Thurston, que fue el autor de la prueba de PMA, realmente él sentó las bases para todas las pruebas modernas de evaluación de capacidades y ¿cómo serían? Las pruebas las dividimos en dos tipos de pruebas. Es una forma básica de dividirlas. Pruebas de desempeño, o sea que el sujeto tiene que dar respuestas correctas o incorrectas. El sujeto puede o no puede. El sujeto tiene o no tiene. Hace o no hace. Esas son pruebas de desempeño. Y después tenemos todas las pruebas proyectivas, de personalidad, de inferencia, donde el sujeto hace un informe. Puede ser que en esas preguntas el sujeto conteste que tiene o no tiene, pero no lo corroboramos. Permítanme un momento. Entonces, estas pruebas de aptitudes, las de inteligencia, las de conocimiento, todas funcionan más o menos igual. Y fue Thurston en el PMA quien sentó las bases de cómo hacer esas evaluaciones. Ya se sabía desde antes, son las pruebas que más se han hecho durante toda la vida y son las pruebas más fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque a través de un constructo específico, a través de un estímulo específico, el sujeto puede o no puede hacer algo. Entonces las respuestas son sí o no.
En cambio, en una prueba de personalidad, el sujeto puede tener una tendencia de diferente magnitud. Estoy muy de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo o estoy completamente en contra. Entonces, tenemos diferentes variantes en donde las puntuaciones ya no son puntuaciones correctas o incorrectas. Entonces, las dos formas de hacer pruebas requieren dos métodos diferentes y normalmente vienen de dos teorías diferentes. En el caso del DAT y del PMA, enseñamos primero el DAT por dos razones. Es la prueba más larga y la más complicada. Y muchos psicólogos le hacen resistencia a esta prueba porque no se las enseñaron. Esa es la verdadera respuesta. Porque de todas las pruebas que tenemos aquí, es la única que está al nivel de una prueba Wechsler. El PMA, que históricamente es más importante, la versión que estamos utilizando nosotros españolas tiene un montón de defectos. Y los baremos son baremos de los años 80. Y primero, en aquel tiempo, las mujeres no tenían mucho acceso laboral y las investigaciones lo hicieron con unas tablas de baremos en donde no tomaron en cuenta a las mujeres, solamente tomaron 3 profesiones para hacer la comparación vocacional. En cambio, en los hombres tomaron 20. Entonces, la prueba del DAT es una prueba bien completa, es una prueba más moderna, es una prueba increíblemente fuerte. Y para enseñarles a hacer el informe técnico, me conviene enseñarles con el DAT, primero por largo y por difícil, y segundo porque aquí nos vamos a tomar un buen tiempo para poderlos entrenar en el desarrollo del informe técnico. Todo lo que aprendamos a utilizar en el informe del DAT lo vamos a utilizar en el PMA. Aunque el DAT tiene unas idiosincrasias y tiene unos detalles específicos que solo se usan en el DAT, y el PMA también tiene unos detalles que solo se usan en el PMA, vamos a tratar de compaginar la técnica y vamos a tratar de agarrar los mejores elementos o los elementos que más nos sirven a nosotros en el DAT y se los vamos a pegar al PMA. Vamos a ver. Ok, error de dedo. Ok. Aquí vamos a ir despacio. Aquí lo voy a tratar de guiar lo mejor que pueda. Darle tiempo a las personas que están fabricando las pruebas para que lo tengan. Si ustedes se fijan, les pasé en digital los materiales para que no se queden sin estudiar. Y la dinámica con cada prueba, de aquí hasta que terminemos las pruebas, va a ser la misma. Vamos a ver un material teórico, vamos a tener una referencia teórica que lo vamos a avanzar lo mejor que podamos. Después vamos a ver un ejemplo de cómo se hace de principio a fin la calificación, la interpretación y parte del informe. Y después se les va a poner un ejemplo antes de que ustedes trabajen su caso. Al final de cada unidad, ustedes me van a entregar el informe técnico de las pruebas que vimos en esta unidad. O sea que van a haber solamente 2 tareas al final de esta unidad. Su informe de DAT y su informe de PMA. De su sujeto, de su cliente, ¿verdad? No el de ustedes. Y aquí ya con el informe de su cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y aprender la parte teórica, ver todos los pormenores del desarrollo y el funcionamiento de la prueba. Vamos a ir a aplicar a mitad de esta parte porque no quiero que su conocimiento de la prueba y del funcionamiento de cómo contestar la prueba vaya a influenciar en sus resultados. O sea que posiblemente, digamos, si el examen lo hacemos el próximo jueves o el próximo martes, digamos. Entonces, tenemos que programar cuáles son las reuniones y las sesiones que vamos a hacer para aplicar el DAT y el PMA en un solo bloque. Normalmente esto lo hacemos cuando ya les entregan a ustedes. Digamos que ustedes les entregan el miércoles o el jueves, que les entreguen de esta semana. Entonces podríamos programar ya para la siguiente, una semana después, las aplicaciones. Si de pronto llegamos a la parte teórica donde tengo que darles información de cómo funciona la prueba y de cómo se contestan los ítems, esto puede interferir en sus resultados. Ahora, por suerte, el DAT y el PMA, que son pruebas de desempeño, es bien difícil que ustedes puedan realmente influir en sus resultados, al menos que lleven una calculadora escondida o lleven escrita en el brazo cuáles son todas las respuestas correctas, porque la prueba tiene tiempo y la prueba los va a obligar a trabajar con un cierto nivel, con una cierta velocidad, con una cierta capacidad, dentro de un tiempo específico, y eso es bien difícil poderlo modificar. Le voy a dar 40 sumas, a ver cuántas hacen ustedes en 5 minutos. Entonces, hay personas que van a poder hacerlas todas, hay personas que van a hacer la mitad y hay personas que lo van a hacer unas cuantas. Entonces, eso es bien difícil poderlo influenciar, pero si ustedes ya conocen la prueba, por supuesto que van a tener influencia. Una vez que tengamos nuestro material teórico evacuado, una vez que ya tengamos nuestra prueba aplicada, lo que queda
del parcial mientras estamos terminando. Digamos que llegamos al ejemplo, o sea, la última parte del DAT. Ustedes tienen que estar sabidos que dentro de pronto vamos a estar empezando con una prueba del PMA y vuelve a empezar el proceso. Eso no quiere decir que no tienen que seguir estudiando y que no tienen que seguir practicando, especialmente si no los han terminado los ejercicios. Y de pronto, si llegamos ya a la aplicación del PMA, y ya tenemos el PMA aplicado, ustedes tienen que saber que de pronto viene el ejercicio, viene el ejemplo, viene su examen teórico y viene su examen práctico. O sea que sí quiero que sean bien como vivos y que sean bien capciosos de que esto es rápido, señores. Ustedes me hacen un mal informe de DAT y los crucifico en la segunda unidad. Ustedes me hacen un mal informe de PMA y doble crucificada en la primera unidad. Son los peores exámenes y son los peores informes que ustedes hacen. Ese es un fenómeno de medición 4, no es una situación específica de la clase. En toda medición 4, la unidad de DAT y PMA es la que peor le va. No sé exactamente cuáles son las variables, pero ahí les voy a ir explicando conforme vayamos trabajando para que no les ocurra. De pronto viene la otra unidad y si los otros informes también van atrasados, no han terminado de aprender DAT y PMA, van a ir como arrastrando una cola. ¿Y dónde se paga caro? Cuando ya tienen hecho ustedes sus 10 informes y tienen que hacer el informe integrado y se dan cuenta que hicieron malos sus informes de DAT y de PMA. Entonces, si ustedes tienen malos estos informes, el informe integrado también va a estar malo. Ustedes llegan a la última unidad, no saben qué fue lo que hicieron en DAT, en PMA, en 16PF, en SDS, quieren hacer sus integrados, se dan cuenta que no pueden hacerlo y tienen que volver a hacer sus informes. Al final ya no va a haber tiempo para esto. Entonces, vamos a aprovechar esta unidad. Este primer parcial, que ya lo estamos cerrando para el día de hoy, la parte teórica, sencillo, no tienen excusa para sacar una mala nota con las 2 tareas que tienen y con los 2 capítulos que tienen, ¿verdad? Y si sacan una mala nota es por descuido, no porque el material sea difícil. Ahora, este tema, vamos a ir despacio, vamos a ir tranquilos, pero poco a poco voy a ir acelerando. O sea que la forma en que les explico al principio de esta prueba son las herramientas que ustedes van a ocupar para que ustedes solos estén ya avanzando y aprendiendo las últimas pruebas. Entonces, de nuevo, la clase no es difícil, es larga, requiere un montón de trabajo y la principal característica que ustedes tienen que manejar en su clase es ser disciplinados y ir a tiempo con sus cosas. En mi recomendación es vayan siempre un tema adelantado. Solo para, a ver, escritorio, segundo periodo, mención 4, DAT y PMA, DAT 5. Aquí está. Este es el material que se les brindó a ustedes ahorita. Entonces, fíjense bien. Este es el manual del DAT. Ahí por suerte está digitalizado. Está completo. Entonces, ustedes tienen aquí. Vamos a ver, porque me pasé rápido aquí. Es bien importante que cuando ustedes tengan una prueba, esta es una prueba nueva, que lo primero que ustedes analicen es qué les está brindando la prueba. Características generales y ficha técnica. Esto lo necesito, lo necesito. Un psicólogo que no maneje la ficha técnica de su prueba es un psicólogo que después no sabe qué herramienta utilizar. La finalidad, lo que es la medida de aptitudes, la descripción de los tests, eso lo vamos a ver en la presentación, pero aquí está detallado por el manual, por los autores originales. Cómo se formularon y hicieron la construcción de los tests y los ítems. Hay un montón de personas que se roban pruebas del DAT y nunca leen un manual. Por eso es que cuando hacen sus investigaciones, después esas pruebas no funcionan. Aquí les explican cómo fue que los hicieron, por qué los hicieron, cuál es la versión estadounidense, cuál es la versión española, con qué cosas se vieron ustedes, los autores se vieron enfrentados para el material que ustedes están trabajando. Los materiales, las normas de aplicación, las puntuaciones utilizadas y la justificación. Y esta es la otra parte que es bien importante que ustedes manejen en una prueba. Cuán confiable es la prueba y cuán válidos son sus constructos. Eso es importante sacarlo. Y es eso lo que les voy a preguntar en su examen teórico. ¿Cuál es la ficha técnica, las características específicas de la prueba y cuál es la confiabilidad y validez que tiene la prueba? Esto no es arbitrario, sino que en la gente en los profesionales que trabajamos con pruebas, es esta siempre la información que manejamos. Y es esto como comparamos datos y cómo hacemos intervenciones con nuestros clientes en base a esta parte teórica de la prueba. Entonces, es bien importante que lo tengan y que lo vayan sacando. Les voy a volver a recordar que es eso lo que les voy a evaluar en sus exámenes cada vez que veamos una prueba. Ok, después van a encontrar ustedes los baremos, nivel 1 y nivel 2. Van a encontrar
la historia de la adaptación española. Aquí tienen ustedes la ficha técnica de la prueba. Y es un manual, no es tan completo como un manual Wechsler, es un manual técnico. Solo para personas que tengan conocimiento en psicología van a poder entender un montón de estas cosas. Pero es un manual relativamente sencillo. No lo vemos todo, no lo vemos todo. La presentación va a ser la guía de cuáles son los temas que vamos a trabajar en el manual. Mi recomendación es que vayan adelantado. Les recomiendo que lean por lo menos hasta el capítulo 3. Por lo que esta semana pónganse de meta haber leído los primeros 3 capítulos y para que vayan complementando con lo que vamos viendo en clase. Ok. Cualquier duda que tengan sobre la metodología de clase y lo que se está trabajando, pregunten. Esta es una clase que ya está bien trabajada y se ha hecho bastante esfuerzo durante mucho tiempo de cómo manejar lo mejor posible esta clase. Entonces, cualquier duda que tengan, pregunten. Vamos a ver. Esto ya lo había quitado la presentación. Esas animaciones que tiene ahí medio extrañas hacen bien lenta la prueba. Entonces, fíjense bien. Las pruebas Wechsler, que es lo que a ustedes se las ha entrenado a lo largo del tiempo y son las pruebas que mejores conocen, realmente Wechsler se apoyó y trabajó un montón de pruebas de un montón de gente. Y Wechsler realmente utiliza la teoría del factor G, del factor de inteligencia G. Ese factor de inteligencia G de Wechsler realmente fue la segunda gran teoría que apareció sobre las teorías de evaluación de las capacidades humanas. El análisis factorial de capacidades múltiples siempre ha tenido más predominancia y siempre se ha mostrado a través de las investigaciones durante más tiempo debido a la forma en que evaluamos. No es que una teoría de factor múltiple sea mejor que una teoría de factor G, o porque la teoría de factor G salió después, va a ser peor o mejor que la de factor múltiple. No. Tenemos una limitante sobre las herramientas que utilizamos y tenemos un montón de limitantes sobre el entendimiento. Imagínense que estas personas que se dedicaron a ello no tenían ninguna forma para poder ver el funcionamiento interno de un cerebro vivo. Nosotros se supone que lo tenemos, pero de seguro esta herramienta va a ser tan atrasada y tan primitiva en comparación a las herramientas que van a aparecer después, que mucho de lo que estamos descubriendo ahorita dentro de 10, 15 años ya va a quedar inválido. Entonces, vamos a tener siempre que estudiar el contexto de cómo se desarrollan y por qué se desarrollan. Entonces, tenemos estos dos autores, tenemos a Galton y tenemos a Spearman. Galton fue un entomólogo, fue un biólogo matemático, es que en aquel tiempo la gente era de todo, era médico, biólogo, astrónomo, abogado. Entonces, realmente una persona que dedicó y empezó a utilizar las teorías evolutivas para explicar que los seres humanos, que los seres vivos, que todas las personas, los individuos como entes únicos, tenemos unas diferencias que son fáciles de notar. Si nosotros venimos y comparamos a un humano con otro humano, por supuesto que vamos a llegar a la conclusión de que no son iguales. Lo que Galton quiso trabajar era un método matemático y un método teórico que ayudara a diferenciar estas características. Al final de cuentas, en evaluaciones más modernas, se han encontrado que tenemos diferencias, pero se ha encontrado que tenemos más similitudes que diferencias. O sea que posiblemente, más adelante, cuando esto se vaya madurando y vaya mejorando a través de las herramientas, va a ser más fácil compararnos que venir y diferenciarnos. ¿Por qué? Por la forma y la metodología que se utilizan. Realmente, si yo agarro las características, las respuestas, las formas, las apreciaciones de una persona y las comparo con otra, existen métodos matemáticos, que ahí es donde Spearman sale a relucir, que me ayuda a decir cuál es el grado de similitud o de correlación que existe con uno y con otro. Esta forma de investigar del que utilizó Spearman en el análisis factorial es para encontrar esas diferencias y poder identificar perfectamente cómo estas diferencias influyen la una con la otra. Yo sé que estos autores, cuando ustedes los escuchan, esperan la parte matemática y esperan la formulación matemática que se da. De nada sirve que trabajemos la parte práctica, la parte matemática, si realmente no entienden la razón de por qué se hace. Es mucho más importante para un psicólogo entender el trasfondo teórico de por qué se hace una tarea que en sí el procedimiento. El procedimiento eventualmente las máquinas lo van a hacer por nosotros, pero la capacidad de interpretar y de analizar y de ir un poquito más allá, eso todavía está lejos de que las máquinas lo puedan realizar. Estos 3 autores que vamos a ver aquí, James Cattell, Alfred Binet y lo que ocurrió en Estados Unidos con la masificación de las evaluaciones para el ejército, fueron como puntos bien importantes en el desarrollo de pruebas. Cattell ya habla de que tenemos que hacer una división. Al humano no lo podemos evaluar de forma holística.
Y que si nosotros nos queremos enfocar en diferencias significativas, que hagan cambios significativos en el sujeto, debemos enfocarnos con un nuevo concepto y vamos a hablar del test mental. Son las capacidades cognitivas y las capacidades mentales las que no podemos ver bien, las que no podemos hacer inferencia muy bien. Muchas veces una persona muy educada en cuestión de formación, una persona muy inteligente en la cuestión de desarrollar esta información, tienden a ser personas socialmente bien inadaptadas. Entonces, ¿qué es más importante? Depende del contexto. Si vamos a hablar de condiciones sociales y de interacción social, ¿de qué le sirve a esta persona tener tanto conocimiento si no puede relacionarse bien con los demás? Ahora, si vamos a hablar del ambiente educativo, ¿de qué le sirve a una persona ser sumamente sociable, alegre y aceptado con los demás si realmente las capacidades cognitivas le van a fallar a la hora del desempeño de sus funciones educativas? Claro, las funciones sociales siempre están sobre todo. Las funciones sociales son la base de toda la capacidad humana y del desarrollo de nuestra parte cognitiva. Pero si contextualizamos o empequeñecemos un poco las variables generales del ser humano, no podemos evaluar todo el ser humano porque se nos vuelve infuncional. Es demasiada, tiene demasiadas facetas, tiene demasiados detalles. Imagínense ustedes que para orientación vocacional solamente son 13 variables. Imagínense que incluyamos todas las subdivisiones de tipo clínica o que todas las divisiones de tipo evolutiva o las emocionales o las inteligencias múltiples. Entonces se vuelve algo muy complejo. Cattell ya planteaba de que tenemos que ser bien precisos a la hora de evaluar. La historia de Binet es mucho más interesante. Le dieron el trabajo de crear una forma de clasificar a los alumnos que entraban a las escuelas públicas. Y él creó una prueba donde evaluaba solamente dos cosas, la capacidad de lenguaje y la capacidad de razonamiento, que todavía al sol de hoy son las dos divisiones más grandes que tenemos nosotros de evaluar inteligencia. El trabajo que le dieron a Binet era que buscara detener esa problemática de que mucha gente quería meter a sus hijos en las mejores escuelas de Francia. Las escuelas públicas de Francia todavía siguen siendo de las mejores del mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente quería meter a sus niños en las escuelas porque eran más prestigiosas, pero la demanda no podía cubrir todo. Y las escuelas que eran menos prestigiosas, la gente no quería llevar a sus niños. Entonces, mejor se hizo una escala de valoración que los mejores niños quedaban en las mejores escuelas y los peores niños quedaban en otras escuelas. La necesidad era una necesidad bien real, pero lo que descubrió Binet es que fue la primera prueba de inteligencia que sirvió para hacer discriminación en la separación de niños buenos, de niños normales, de niños con problemas. Al final de cuentas, lo que se rescató de ahí es que la prueba podía detectar problemas, problemas que se podían intervenir y problemas que se podían trabajar. Binet, o sea, la Stanford Binet, los gringos se lo robaron, se lo llevaron a la Universidad de Stanford, y allá lo pusieron a trabajar y crearon una de las pruebas de inteligencia que todavía funciona. La prueba de Stanford Binet es la prueba que se utiliza en los programas de Estados Unidos para clasificar a sus alumnos. Después de la Primera Guerra Mundial se tuvo la masificación en el ejército, pero ¿qué resultó? Estados Unidos, como al sol de hoy, tiene exactamente el mismo problema. Quisieron hacer una prueba para distinguir quiénes eran las personas que llegaban con las mejores capacidades para convertirse en los líderes, los capitanes, en los sargentos del ejército, porque realmente el proceso de pelear por esos puestos era bien problemático y era bien largo. La situación que ocurría en Estados Unidos es que el 80% de su ejército eran personas inmigrantes que no hablaban el idioma. Entonces, hacerles una prueba tradicional de conocimiento del lenguaje era infuncional. Aparte de eso, no podían venir y tener un psicólogo para cada evaluación. Tenían que venir y empezar a utilizar los métodos de aplicación de pruebas en masa porque eran demasiadas personas. Entonces crearon dos pruebas. Crearon la prueba Army Alpha y crearon la Army Beta. Y el propósito era poder venir y seleccionar el nivel y las capacidades intelectuales que tenían las personas, con la salvedad de que quienes hablaban inglés tenían ventaja. Y quienes no hablaban el idioma, no traían el idioma, pues no se les podía ni siquiera evaluar bien. Entonces, el alfa es una prueba de lenguaje hecha en inglés y el beta es una prueba de razonamiento visual que no necesita lenguaje. Entonces, no es que hicieron un gran descubrimiento y inventaron el agua caliente, pero la forma en que trabajaron, en que masificaron y que se dedicaron a analizar sus datos, realmente fue un avance que aquí en Honduras, la gente que va a ser los soldados, la gente que tiene formación militar, que quieren entrar a guardia presidencial como a puestos más altos, es el ejército de Estados Unidos que tiene algunos psicólogos entrenados aquí para que apliquen estas pruebas aquí en Honduras.
Hace como 2 años me enseñaron la versión beta para el ejército de Honduras. Y son unas pruebitas bien sencillas. Son bien básicas las pruebas. Que nosotros los psicólogos estamos acostumbrados a verlas y estamos acostumbrados tenemos experiencia con ellas. Pero son pruebas que no se venden al público. Son pruebas que son autorizadas para uso exclusivo de instituciones castrenses. Ok. Las teorías a lo largo del tiempo se han podido dividir en 2 grupos. Las que son de un solo factor, donde dicen que la inteligencia es una y que el sistema nervioso funciona al unísono y que el sistema nervioso utiliza toda su potencia y agarra todo lo que necesita del sistema nervioso para resolver diferentes problemas y prácticamente no lo dividimos. Si se los explico de forma estadística o de forma matemática, lo que ocurre es algo así. Tenemos un factor general y de aquí, pongamos que este factor general está encerrado en nuestro sistema nervioso y de aquí se desprenden todas las demás habilidades. Si lo miramos con los métodos estadísticos, nos dice que cuando nosotros venimos y tenemos aquí una habilidad específica, la habilidad 1 le vamos a poner, no importa qué habilidad sea. Y esta habilidad 1 la voy a evaluar con 20 ítems. Por aquí tengo la habilidad 2. Y digamos que también la estoy evaluando con 20 ítems. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hacemos los análisis estadísticos, nos damos cuenta que todas las habilidades apuntan a que están relacionados a un factor superior. Y estadísticamente se puede demostrar si existe un valor superior que encierre todos los resultados que tenemos de esas preguntas. Pero digamos que no ocurre. Nos dice de que no, que la habilidad 1 no se relaciona absolutamente con nada más y que la habilidad 2 también presenta el mismo fenómeno. No se relaciona y no da un análisis a que viene de otro lugar esa capacidad. Entonces aparece en la teoría de las inteligencias compuestas. En la teoría de las inteligencias compuestas es al revés. Tenemos una habilidad, tenemos otra habilidad y tenemos una tercera habilidad solo para colocar, y que cada una de ellas es independiente entre sí. Esta teoría agarró bastante auge porque empezó a explicar por qué hay personas que son muy buenas en matemáticas y otras no. Si se supone que, ¿por qué son buenos en español, en ciencias, en estudios, en moral y cívica, pero son malos en física, en matemáticas y en química? Y ocurre después al revés. Hay personas que normalmente las que son buenas en química y en matemática tienden a no ser buenas en las otras que tienen como más habilidad de memoria, más habilidad de garrote. Hay diferentes teorías que explican el porqué. Ahora, ninguna de las 2 teorías lo puede explicar todo. Y ninguna de las 2 teorías, ¿qué ha ocurrido a lo largo del tiempo? Que muchas teorías de factor G siempre aparecen factores independientes que no se relacionan con nada. Y muchas teorías de factor compuesto o de factores múltiples tienden a tener correlación entre sí y a veces se correlacionan con un factor más que todavía no se encuentra. Eso es lo que se ha descubierto a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a utilizar las 2 teorías para poder entender cómo se han desarrollado las pruebas. Pero en la parte de orientación vocacional solamente vamos a trabajar con esta. Solamente vamos a trabajar con las teorías de factoriales múltiples independientes. ¿Qué quiere decir? Que aunque podamos relacionar muchas de las habilidades, las vamos a tomar primero como que todas entre sí son independientes. Que realmente no vamos a buscar como una explicación general más amplia que trate de abarcarlo todo. No se puede en orientación vocacional y lo que nos conviene a nosotros, por la técnica que vamos a utilizar, es que demos información independiente de múltiples áreas y que cuando tengamos todas las áreas evaluadas de forma independiente, tratemos de hacer una visión completa de lo que es la orientación vocacional, pero no lo buscamos como una técnica matemática o como un procedimiento o un modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es independencia entre las variables. Eso lo dejamos así como, más adelante lo vamos a explicar cuando veamos la prueba, pero es porque heredamos esto. Esta división todavía no se ha terminado de arreglar. Por allá apareció una teoría variante de las teorías compuestas que se llama inteligencias múltiples, se llama. Y nos dice que la inteligencia múltiple, tenemos un factor G en la parte de arriba, o sea que tenemos un factor general que lo controla todo, pero tenemos bloques independientes abajo de ese factor G
que todos de alguna forma se relacionan entre sí. Pero puede ser que aparezca un bloque mágico que este no es compatible con ni el factor múltiple ni con el factor general. Entonces es como un híbrido entre las dos que no está todavía muy extendido. ¿Qué es el análisis factorial? Fíjense bien. Esto, la forma más sencilla de explicarlo sin entrar a detalles técnicos, ni de fórmulas, ni de procedimientos específicos, es un grupo de técnicas matemáticas, de procedimientos matemáticos, que nos sirve a nosotros para ver cuánto varía un resultado en comparación a otro resultado. Dentro del campo empírico, lo que nosotros queremos descubrir es cuáles son las variables teóricas que se van formando naturalmente en estas variaciones. Lo que queremos ver es si tenemos detalles en común entre los conjuntos de datos, en el conjunto de observaciones que hacemos nosotros a través de las pruebas, queremos ver si existen dimensiones en común en donde se puedan ir juntando o se puedan ir separando. Si yo tengo, vamos a ver, permítanme. Estas categorías nos van a servir a nosotros para que mostremos qué aspectos tienen en común las diferentes formas que tenemos nosotros de evaluación y cómo éstas se pueden describir a través, ya sea de una teoría o de una caracterización que tengamos nosotros previamente hecho. Fíjense bien, si yo desarrollo una prueba de matemáticas para la PA y desarrollo una prueba de lenguaje, se supone que matemáticas lo voy a dividir en aritmética, lo voy a dividir en cálculo, en álgebra, y digamos que hay alguna otra función. Lo voy en estas tres. Ok. Las preguntas de aritmética van a ser suma, resta, multiplicación y división. Las preguntas de cálculo van a ser la utilización de gráficas, las de conceptos y de predicciones bajo la curva. Y de álgebra es la distribución de incógnitas, la capacidad para venir y trabajar con elementos abstractos y también una parte de graficación. Permítame un momento. Después voy a desarrollar las preguntas para cada una de ellas. Entonces digamos que le voy a poner 10 a cada uno de estos. 10 a cada una de esas preguntas. Ok. Después yo desarrollo mi test map para la prueba de lenguaje. Y aquí voy a ver vocabulario, comprensión, lingüística, ortografía, todo lo que normalmente va alrededor del lenguaje. Análisis de tipo literario. Y a cada uno de ellos voy a venir y voy a tener vocabulario técnico, vocabulario expresivo, vocabulario memorístico, comprensión abstracta, comprensión literaria, comprensión de tipo entre líneas, en la lingüística, desarrollo del lenguaje. Entonces, tengo mis propias divisiones. Entonces, si esto yo lo diseñé de antemano, esto fue lo primero que yo hice, y después empecé a hacer las divisiones y las pruebas que me van a funcionar, yo necesito averiguar que este modelo, cuando me salga en el modelo matemático, yo voy a tener la variable independiente de matemáticas, voy a tener la variable independiente de lingüística, y lo que espero es que esta esté hecha por una serie de factores, esta esté hecha por una serie de factores, y que entre ellas, como no lo diseñé así, no se parezcan en nada. Pero ¿qué pasa si de pronto el álgebra, me sale relacionada con el lenguaje? O que la ortografía se me vaya a relacionar directamente con el cálculo matemático. ¿Qué pasa si eso ocurre? Significa que teóricamente el comportamiento de los números no me está dando un aporte de validez. Entonces, la teoría del análisis factorial, que es un conjunto de grupos matemáticos, nos sirve a nosotros para ver que la varianza que va a ocurrir aquí solo debe ocurrir aquí y esta no se tiene que relacionar con ninguna otra varianza. Cada uno de los factores tiene que ser independiente entre sí. Y estos factores independientes se tienen que mantener, primero porque el diseño teórico así lo hice, nadie me lo, como le digo, esto no fue que salió de la nada, sino que yo de antemano lo tuve que predefinir y después a través de los modelos matemáticos tengo que ver que ese modelo se repita. De pronto me sale que hacer análisis literario no funciona.
no se relaciona ni con el lenguaje, y se relaciona tanto con ortografía como con comprensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este constructo que puse aquí de análisis literario no es necesario que lo haga. A través de la comprensión y de la ortografía puedo llegar al mismo resultado. Entonces, este lo puedo descartar de mi modelo. Digamos que no ocupo hacer cálculo. El cálculo es salió muy independiente, no se relaciona con nadie más, pero tampoco se relaciona con el modelo final de matemáticas. Entonces, cálculo podría convertirse en un factor que sea completamente solitario y lo puedo subir de nivel. Entonces, esos análisis es importante hacerlos. Ahora, les decía a ustedes que es bien importante la parte teórica que tenemos que nosotros manejar en cada uno de los factores. Permítanme. Es bien importante la parte teórica que tenemos que manejar, porque si no se entiende de qué se trata, sirve para confirmar que las estructuras predefinidas se pueden comprobar a través de modelos matemáticos. Para eso sirve el análisis factorial. Porque la parte técnica, que es que tenemos que venir, tirar una línea y después correlacionar con cada uno de los puntos con la línea con su puntaje final, y después ver si esos puntajes finales se relacionan con puntajes superiores. Después tenemos que hacer una rotación, después tenemos que hacer un análisis factorial y después tenemos que hacer un análisis de patrón de respuesta. Si les explico, esa parte técnica es bien complicada, pero les puedo dar una explicación bien sencilla. Imagínense que ustedes aplicaron una prueba que ustedes diseñaron, como la del TestMap, y ustedes diseñaron que son 13 variables y que cada variable va a estar compuesta con tantos ítems y que cada variable y que cada pregunta solamente se encarga de preguntar directamente lo que esa variable está evaluando. Ustedes aplican la prueba, convierten esos resultados en datos, meten los datos en una licuadora y cuando los sacan, sale y se crea una forma con un patrón de 13 variables independientes. Entonces, ¿qué significa esto? La máquina no sabe qué le están poniendo. La máquina no tiene ni idea qué es lo que ustedes están diciéndole que analice. La máquina lo que va a hacer son unos procedimientos matemáticos donde correlaciona la varianza de los resultados y determina si hay dependencia o independencia entre sí. Entonces, imagínense ustedes que metan todas esas cosas en una licuadora y que cuando lo saquen les salga ya hecho un pastel. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de esa forma? Obtenemos validez. La prueba mide lo que se supone que tiene que medir. Más adelante lo vamos a ver más a fondo. Normalmente en la maestría fueron de las 18 clases, creo que 11 clases eran de análisis factorial. Créanme que a uno le duele la cabeza ir viendo los detalles numéricos. Ok, entonces este conjunto de técnicas predominantes, normalmente lo que nos va a dar es esa relación de los resultados con el diseño predefinido que nosotros le pusimos en la prueba. Entonces, fíjense bien. La teoría de los dos factores, que fue la que nos presentó Spearman, de que podíamos hacer esta diferencia y que los modelos matemáticos funcionaban, tenía como objetivo medir la capacidad de la inteligencia solamente a través de dos factores. Y funciona muy bien. Wechsler tiene casi 80 años utilizando esa teoría y es la prueba más utilizada en todo el mundo y de las pruebas más confiables y válidas que existe para evaluar inteligencia, solo con dos factores. Pero esto fue un proceso que fue poco a poco. Wechsler, sus primeras pruebas eran unas cosas bien escuetas, bien sencillas, y se convirtió en ese modelo, en ese diagrama de 14 subpruebas en 4 o 5 subíndices para una puntuación total. Esta hipótesis de los dos factores lo que intenta explicar es cuál es la correlación que existía entre un factor general y un factor específico. ¿Qué descubrió Wechsler? Que todo está relacionado con el lenguaje. La aritmética, que antes pertenecía a la lógica deductiva, resulta que no. La aritmética y el conocimiento matemático tiene una base bien fuerte en la memoria y en poder comprender muy bien el problema. O sea que está relacionado con la comprensión verbal. No tenemos que ser grandes escritores ni escribir sin grandes errores, pero si podemos comprender muy bien el lenguaje, también estamos desarrollando capacidades matemáticas. Se descubrió que si unimos la capacidad matemática con la capacidad del lenguaje, podemos utilizar un constructo que nos ayuda a predecir el desempeño académico. ¿Por qué? Porque las principales tareas en el mundo académico son leer y matemáticas. La ciencia tiene un factor de lectura teórica y tiene un factor de matemática y tiene un factor extra que se llama experimentación. Los estudios sociales tienen un factor bien fuerte de lenguaje,
tiene una gran capacidad, se necesita una gran capacidad de memoria para que los niños puedan estudiar estudios sociales, pero para que puedan comprender y unir toda la información y verla como un todo, se necesita una capacidad matemática deductiva. Ok, si esto pasó en tal fecha, esto ha seguido pasando, pues lo posible es que se vuelva a repetir. Y así se fueron sacando las diferentes teorías y los diferentes conceptos que tenemos en nuestros sistemas educativos para evaluar. Cuando se dieron cuenta que empezaron a salir más factores independientes que no los podían relacionar a un análisis bifactorial, lenguaje y percepción, apareció otro autor, Guilford. Guilford es terrible con lo que hizo. Y lo que Guilford hizo es que separó todas las capacidades humanas en un cubo. Entonces, en este cubo lo que Guilford hizo fue que las unidades las separó en unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Solo para poner qué fue lo que trabajó. Y digamos, la parte de cognición, que es una parte de operaciones, unidades para el desarrollo de las capacidades de manejo de productos, creó él un subestrato que se llama unidades. Pero también creó otra categoría que se llama operaciones. Y en cognición, vamos a ponerlo aquí arriba, en evaluación, hizo la E1 y consecutivamente todas las formas de evaluar y todas las formas de que la capacidad cognitiva humana demuestra cómo se hacen evaluaciones. Entonces creó un cubo donde correlacionaba este valor con este valor y averiguaba si había variaciones en los resultados. Si habían variaciones significativas, quería decir que U1 con E1 eran independientes, o sea que podíamos evaluar las evaluaciones con un constructo diferente y no tenía nada que ver con las evaluaciones de esto. Y no solamente hizo eso, sino que evaluó este con este, con este, con este, con este. Aquí al otro lado de la cara, en la cara que queda aquí oculta, también habían otras variables. Entonces se relaciona lo relacionó con todo. Entonces, ¿qué hizo Guilford? Guilford hizo un trabajo tan exhaustivo de averiguar y separar cuáles eran todas las capacidades y todas las formas independientes que teníamos los seres humanos para manifestar nuestra inteligencia. Hizo un estudio de correlación sobre todo lo que existía hasta el momento de lo que significaba evaluar qué con qué y descubrió que muchas cosas están relacionadas. Descubrió que todas estas formas de evaluar se pueden correlacionar en un solo bloque. Y lo mismo fue descubriendo para diferentes temas. Entre más se estudia y más se trabaja, más bloques de primer orden iban a aparecer. Entre más bloques de segundo orden tenemos, mayor distribución vamos a tener. Y ese trabajo que hizo Guilford es uno de los trabajos más exhaustivos sobre cómo se puede evaluar diferentes capacidades humanas. Si ustedes algún día tienen como curiosidad, créanme que ustedes agarran este material de Guilford y van a descubrir que existen miles de pruebas, miles de capacidades humanas que no se han hecho. ¿Por qué? Porque son un montón. La gente sigue trabajando con las mismas variantes básicas. Este fue Vernon. Vernon nos hizo una separación estratificada. Este tendríamos como el nivel 0 en el factor G. Y esto sería como lo ultra plus que podrían encerrar o representar lo que de forma general es un humano. Pero dijo que teníamos dos factores. Teníamos los factores verbales, los factores de educción, resolver problemas, los factores cinéticos, manejo del cuerpo, y los factores de tipo motriz. Después dijo de que este sería el nivel 1. Pero después dijo de que los grupos o estos grandes factores de primer orden se podían dividir en factores de segundo orden. Y que todavía estos factores de segundo orden se podían dividir en tercero y hasta un cuarto nivel. Empiezan las preguntas directamente. Entonces dijo Vernon que trabajáramos siempre en una forma de jerarquía. Podemos decir que el análisis factorial se queda hasta aquí. Hasta aquí queda el factorial múltiple. Y que la teoría del factor G está arriba. Pero de nuevo, múltiples estudios han demostrado que siempre aparecen factores independientes que a veces por los modelos matemáticos no se sabe por qué salen. Eso es en el análisis factorial. En el análisis de factor G a veces se encuentra que aparecen factores independientes y en el análisis factorial después aparece, cuando se hace el análisis factorial, que aparece después otro factor que también viene a encerrarlo todo de nuevo. Entonces siempre están como en ese constante descubrimiento.
Los ítems se convierten en factores de tercer orden. Los factores de tercer orden se convierten en factores de segundo orden y los de segundo orden en primero y los de primero se vuelven a desarmar y se vuelven a armar. Y ese ha sido como una pequeña guerrita que se ha tenido a lo largo del tiempo conforme se han ido descubriendo diferentes investigaciones, han ido descubriendo cómo funcionan las capacidades humanas. Ok, quedamos aquí por hoy, ya estamos en hora, no me había fijado. Entonces, la clase está grabada, vamos a procurar siempre que estas clases queden. Y nos vemos el día jueves en la universidad. Y cualquier duda que tengan, aquí me queda un ratito más. Y los que tengan que ir a clase, váyanse. Muévanse para los que tengan que ir a clase y aquí les mando el enlace después cuando esté terminada la grabación.